Bueno, buenas Bueno, noches. Buenas noches a todos y todas. Hoy un día especial. Estamos Fernando aquí presente, un poco también a oscuras, hostia, es verdad, no porque encendió, no encendió ninguna luz, tú, bueno, no se te ve mal y además ¿no? estamos así como un poco ya entre amigos, ¿no? Tal Así, vez en hoy, plan noche temática. en plan noche temática. Entonces yo creo que a lo mejor lo podemos dejar así hoy. Y también está bien. Yo, por ejemplo, he apagado una de las luces, por eso tengo con media cara iluminada nada más, porque hace un calor ya que nos hemos metido en el verano totalmente. De un calor canónico. Canónico, sí. Es que en verano, además, o sea, en Madrid en concreto, además, el verano empieza en mayo, o sea, no empieza cuando tiene que empezar, se supone, empieza como un mes antes, y cuando ya llegamos a mediados de junio, y todavía no, que todavía técnicamente no ha entrado el verano, estamos ya que nos morimos de calor. Entonces, y todavía nos quedan 2 meses, así, más o menos. Todavía se puede aguantar. Aquí parece que llueve un poquito, pero ha Aquí, llovido un pelín, por aquí. Aquí ha llovido un pelín, pero aquí, nada. O sea, aquí se está bien, pero bueno, llegará julio y querremos salir a la calle con vestidos de cuero y quemar neumáticos, o sea, no... bueno, sí, eso es normal. Cuando arde la calle con el sol del poniente, hay tribus ocultas cerca del río, ¿no, Fernando? Eso lo sabemos muy bien la gente que vivimos en Madrid, en la Escuela de Calor. Hemos ido a la Escuela de Calor y somos graduados de la Escuela de Calor, pues tal. Bueno, explicar que no están nuestros compañeros. Bueno, cuando está César Laurenti, él dice mis compañeros de los demás. Yo voy a tener la deferencia de decir nuestros compañeros, como si fuéramos todos en el mismo nivel. Entonces, César y Héctor están ahí trabajando porque, bueno, no sé si... Bueno, también no somos muchos habitualmente en el chat, pero esta semana contábamos que íbamos a ser menos porque, bueno, como todos sabéis, este fin de semana, realmente un poquito antes de este fin de semana, pero este fin de semana ha empezado una de las conferencias que, bueno, posiblemente casi todo el mundo que está en Twitch más le interesa y quiere seguir, más que un poco la noche temática nuestra. Ahora hablamos un poco de eso, pero antes de nada voy a comentar simplemente así por encima, pero muy rápido, de qué va el programa. El programa de hoy vamos a hablar de bioarte. Voy a explicar no tanto qué es el bioarte, aunque vamos a hablar de ello, y yo tampoco soy un gran experto, y bueno, en fin, es una especie como de pequeña introducción al bioarte, porque ya contaré luego, tuve la suerte de dirigir un curso en el Reina Sofía sobre arte y ciencia. Entonces una de las partes iba dedicada a bioarte y trajeron cosas muy chulas que me han permitido escribir un articulito sobre ellas y dije, bueno, ¿y por qué no traerlo aquí al programa ya que hacemos un poco lo que nos da la gana? Y contando que este fin de semana iba a ser raro, y además hay como un evento muy, como he dicho, muy importante, pues vamos a como un poco a contraprogramar con la 2, ¿no? Aquí Sí, en Twitch. de hecho, San Cludidas dice, jajaja, que le den al E3. Claro, bueno, yo solo digo que, como decíamos antes, hay un gran evento este fin de semana, que es donde yo creo que está todo el mundo ahora mismo concentrado, porque creo que están aportando grandes novedades, ¿no, Fernando? ¿Tú sabes algo más de esto también? Pues a ver, hay un congreso mundial que este año pues se ha tenido que hacer de otra manera, ¿no? No ha podido ser tan presencial como se quisiera, pero Claro. es un congreso que, a ver, yo creo que interesa a casi todos los que estamos aquí presentes. En este caso, Alberto y a mí nos interesa mucho. Alberto, además, Sí. por cosas que ha comentado recientemente, pues le pilla muy de cerca. Y es un congreso mundial que yo creo que no podíamos dejar de cubrir, aunque suene a que nos subimos al carro que el que se sube todo el mundo, etcétera, etcétera. Claro. Y bueno, ese congreso es el Virtual World Congress of Dermoscopy. Exactamente, es el VCD del 2021, donde se están presentando creo que bastantes novedades, y a riesgo de ser un poco comerciales y un poco, bueno, del mainstream, ¿no? Como dice Fernando, de subirnos al carro, ¿no? De intentar enganchar gente de cualquier manera, pues hemos decidido estos primeros minutos cubrir un poco qué está pasando en el Virtual World Congress of Dermoscopy, en el Congreso Virtual de Dermoscopia de este 2021 que se está celebrando este fin de semana, ¿no? Este fin de semana. Día, parece ser, ¿no? Y de hecho, pues creo que justo ahora está siendo una de las ponencias más importantes, más interesantes, y de hecho tenemos el enlace en directo. Venga, pues pínchalo, porque no he oído algo de que iba a hablar algo de Next Gen, ¿puede ser? Un momentito, espera.
la conexión. Very much for Aquí your está. invitation. Ah, mira, This sí. is the hugest audience of my entire life. I will never reach again something like this. Atentos. It's giving me breathless sensation. So, the question A ver. is, can a dermatologist practice without dermoscopy? I don't want to answer this question. I want you to answer this question. Can you practice without dermoscopy? Can you raise your hand if you can? Okay, a few. Okay, I have to convince you, especially these two guys in the front. Bueno, So, who is not able to live without dermoscopy anymore? Can you raise your hand just to have an idea? Yo no puedo vivir sin So, my job Para is nada, really para nada. easy because I have to convince only a very minority of people. Bueno, yo estoy casi convencido ya, ¿no? I was always, in my view, so people ask ¿Sí? me frequently, how was your life before dermoscopy? And they can tell you, I have no idea. Yeah? No hay idea, no hay No idea. idea. Imposible. Yo creo que Am Imposible. I Puede- X puede ser, generation? a ver. Should I be an X generation? ¿Ves? Yes. Todavía, iba a hablar de la So, nueva as a next generación ahora. generation, I A basically ver. started using A ver. dermoscopy Que yo creo que se when I viene. was like Creo que this. se viene. So Se I viene. have really no idea how Se viene. can I live without dermoscopy. Well, Uf. actually, at the time I was Uf. starting in the early 90s, we used this kind of stuff. A Ah, big machine es que like fíjate, this. fíjate Nowadays, qué we movida, use a lo que era, very lo que era, lo que era small, antes, hace un par de instrument, much años, cheaper than in the lo past. que era hace un par de años, cómo han cambiado las And movidas at the de entonces, point ¿eh? Es muy fuerte. Since Es I muy was fuerte. starting using dermoscopy when I was, No sé cómo lo ves, pero esto es un antes y un basically después. doing my, medical Hombre, thesis, sí, so no, I no, yo was creo still a que student. estamos ante una de las grandes I momentos, ¿no? started, De este año del VDC, ¿no? Del 2021. Yo creo que sí. De hecho, Argensiano se lo está currando mucho. Sí, no. Yo de hecho pensaba que iban a tirar de refritos del año anterior, porque son muy en esta época son muy de coger cosas que ya han ido soltando a lo largo del año, pero llega un momento en el que dicen no, hasta aquí hemos llegado, basta, ¿no? Y yo creo que ha dado un paso adelante. Yo creo que se han puesto un nivel importante. Además está dándolo todo, ¿eh? Ha venido a darlo todo. Sí, mucho mejor que el año pasado, mucho mejor. Sí, yo lo veo muy bien. O sea, yo creo que es una conferencia, yo creo de 8 o 9, ¿no? Esta conferencia, pero bueno, luego la valoramos tal vez, ¿no? Porque vamos a continuar con nuestro programa, vamos a dejar el luego sí, luego si eso volvemos y vemos que hay alguna otra charla interesante, pero bien. Sí. Bien. Sí, pues nada, disculpar, entiendo que sois pocos, pero disculpar un poco que nos hayamos un poco subido al carro del hype del congreso de este fin de semana, y nos habíamos prometido que no íbamos a hablar, pero yo creo que era importante, ¿no, Fernando? Hombre, era importante, era necesario, porque al final las cosas importantes no te puedes hacer a un lado de ellas. Es decir, hay carros a los que uno no puede dejar de subirse simplemente porque son donde van a estar los grandes avances. O sea, no. Sí, de hecho, además, yo me quedo con esa frase, ¿no? Lo de tú puedes entender ahora esta profesión sin la dermoscopia, ¿no? O sea, es imposible. No, Sí, para imposible. nada. Sin la dermoscopia, pues no sé cómo sería nuestra vida, pero bueno. No, yo no me lo imagino, es lo que decía. ¿Tú te lo puedes imaginar? Yo, francamente, no. Además, mañana tengo que ir al dermatólogo y se lo voy a comentar, a ver si tiene alguna de estas máquinas tan espectaculares. Bueno, pues dejamos el Virtual Congress y nos vamos a nuestro programita de hoy. Vamos a ver cuánto estamos. Después de lo ligero. Vamos con lo después de, claro, vamos ahora con un poco de tela, ¿no? Iba a decir de gangrena, no sé por qué me ha salido esa palabra, a la mente, ¿no? Tal vez, no sé, pero bueno, un poco de contenido, la carne. Por cierto, ¿no? Gideon San se acaba de suscribir, se conoce que nuestra... Bueno, Gideon San 7 meses, madre mía. O sea, tendríamos muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sí. No, la verdad es que Gideon San es de la... Bueno, aquí hay unos cuantos, ¿no? Que están casi desde el primer día, pero sí, es bonito cuando aparece lo de que ya va 7 meses. O sea, no podemos darle solo un Verhoeven, hay que darle un Pascal. Hay que darle un Pascal. Y un Canebrana. A ver si sale la Cane. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues nada, tiene la tripla, ¿no? Sí. O sea, yo creo que es el primero que se llevó la tripla.
Sí, yo creo que sí. Es que como tampoco sé muy bien cómo revisar los estos, pero creo que es el primero que veo que son 7 meses seguidos. Es que claro, como solo te lo marca por meses seguidos, hombre, que no seamos nosotros, yo creo que tengo más, pero yo no cuento, obviamente. Estaría bueno, ¿no? Que encima me tirara flores por suscribirme a mi propio canal. No me jodas. Claro, estaría bueno. Pero bueno, en fin. Bueno, pues empezamos. Vamos a hablar de bioarte. Vamos a hablar de una cosa que, como he dicho antes, tuve la suerte de que me encargaron dirigir este pasado mes de mayo, bueno, entre abril y mayo, en el Reina Sofía, aquí en Madrid, concretamente para amigos del Reina Sofía, que es una especie de... Bueno, hacen actividades allí de tipo cultural, hacen sobre todo cursos y, bueno, son buena gente, sobre todo la persona que me contrató, Lidia Blanco, que es una persona muy maja y que resulta que yo no la conocía porque la di clase en un máster que tengo de online y tal, también en Carlos III y bueno, en fin, cosas de estas de que, bueno, en fin, por no alargarme mucho con el tema porque tampoco viene a cuento en realidad. Y tampoco quiero verme demasiado tiempo ahí. Están en el chat diciendo, míralo, con la corbata y las babuchas. Exactamente. Sí. Alberto, profesor de artes oscuras. Pues sí. Es verdad. Es verdad, sí. tío. Un poco de Slytherin, ¿no? Un poco de Slytherin, pero venido a menos, ¿no? Como un tío quería ser de Slytherin, pero lo único que se le quedó mal fue el pelo. Entonces, vaya tela. Sí. Y además ese fue el día de la inauguración. Tenías que haber visto el cuarto. El cuarto ya estaba un poco para el arrastre. Bueno, el caso es que, porque además entre media fui padre, o sea, es que además un estrés entre unas pitos y flautas de monumental. Un día tuve que ir corriendo allí, bueno, decía... Eso fue un curso que me pidieron montar, que yo vine a llamar Conversaciones con alienígenas, diálogos entre ciencia y arte contemporáneo, y era un curso sobre, básicamente, entre ciencia y arte contemporáneo, y las relaciones que hay entre ellos, cómo uno se apoya sobre el otro, más de lo que parece, y sobre todo acercar temas científicos a gente que le interesa el mundo del arte, sobre todo, sabéis que el Reina Sofía sobre todo trabajan con arte contemporáneo, no necesariamente, pero sí con esto que se conoce como arte contemporáneo, que no suele ser algo que, digamos, al público común o sobre todo joven atraiga por la dificultad de entenderlo. Tiene sentido, en cierta medida, porque el arte contemporáneo siempre más o menos se caracteriza por la idea de que es bastante opaco en términos generales. Tienes que conocer un poco de antes de qué va la historia. Hay veces que tienes que ir casi con un libro de instrucciones encima para entender ya no qué quiere decir o qué quiere transmitir, sino incluso intentar entrever de qué va la historia. Los códigos, tienes que ir con los códigos. Claro, y yo no soy gran fan del arte contemporáneo. A mí me gustaba, por ejemplo, en su día, me gusta bastante el arte conceptual, ciertas cosas de cuando apareció, pero me cuesta mucho. Yo soy bastante iletrado en el mundo del arte contemporáneo, me cuesta bastante, porque no es mi campo, me interesa, de vez en cuando, hace mucho ya, bueno, y ahora con el COVID menos, ¿no? Que no voy a exposiciones, pero yo sí que me siento muy turista, cuando voy a este tipo de cosas. Pero sí que me interesa mucho el arte que está relacionado con ciencia y tecnología, en dos sentidos. En uno, en cómo el arte contemporáneo ha cogido elementos de la ciencia para generar obras de arte, y esa tal vez me interese menos, es la parte que me interesa menos, es, por ejemplo, vamos a imaginar que, bueno, hay cosas de estas, pero bueno, yo me lo estoy inventando un poco sobre la marcha. Vamos a imaginar que se inventa una cámara, bueno, con las que hay, ¿no? Una cámara termal, ¿no? Se dice, sí, estaba pensando. Térmico o termal, nunca sé cómo se dice. Como un termógrafo. Sí, ese tipo de cosas, ¿no? Que tú puedes ver lo que es la mancha, como el Predator, vaya, la mancha de calor, ¿no? Así acabamos antes. Claro, así acabamos antes, ¿no? Tú ves como el Predator con la cámara y ya así nos entendemos todos, ¿no? Para que veamos el nivel de arte contemporáneo que hay en mí. Entonces, eso para mí el arte contemporáneo... hijo puta. Hijo puta. Y los chistes de Son Black, ¿no? En esa película, y os vais a convertir en tiranosaurios sexuales, ¿no? Y bueno, decía, entonces salen ese tipo de cámaras, por ejemplo, y hay un artista que hace una exposición pues con fotos hechas con ese tipo de tecnología, ¿no? Eso es más o menos lo que ha hecho el tecnoarte en cierto sentido, que es la idea de coger a lo mejor un invento tecnológico que ha aparecido hace poco y lo aplicas al mundo del arte. Joder, las películas estas que se hacían con la cámara de Fisher Price.
Claro, por ejemplo. En Pixelmation ¿no? Que eran películas que en realidad se veía como el culo, pero... No, todo el videoarte muchas veces se apoya en dos ideas, ¿no? En lo de hacer lo contrario que haría alguien que estuviera haciendo cine, pero con el mismo dispositivo, con el dispositivo de vídeo, jugar con las maquinitas que tiene el vídeo para ver qué podemos hacer con la imagen, que eso también es muy, muy típico, ¿no? Lo de jugar con los ruidos, con las distorsiones, y el proyectar en un bucle para, por ejemplo, intentar conseguir un efecto determinado en el de trance o lo que sea. Pero eso es lo que posiblemente me interese menos del tecnoarte. A mí me interesa más cuando las relaciones entre arte y tecnología son más profundas, cuando digamos que no hay una diferenciación entre ambos lados. Y aquí habría que explicar que en realidad es que no hay tanta diferencia, y habríamos que entrar en el discurso de que en realidad la ciencia lleva apoyándose en el arte durante siglos, por no decir milenios, porque a lo mejor sería demasiado, pero sí que siglos, y al revés. Lo que pasa es que nuestra cultura contemporánea lo que hizo, sobre todo a partir del principio del siglo XX, fue dividir de manera muy radical lo que es las letras de las ciencias, ¿no? Entonces, esto de que tú eres de letras, pues no tengo por qué saber cómo hacer una ecuación de segundo grado. Yo soy de ciencias, no tengo por qué saber quién es Miguel Cervantes o analizar un texto. Cosa que es absurda. Y por eso, a ojos, ¿no?, contemporáneos, Leonardo da Vinci es como, mira, la rara avis, ¿no? Claro, y Leonardo da Vinci en realidad, hombre, era excepcional, pero no era tan excepcional. Es decir, en su época, la gente que era letrada también sabía de ciencia, porque era precisamente la época en la que aparece la revolución científica. Bueno, la idea está muy extendida, ¿no?, que la filosofía, por ejemplo, es algo de la rama de las letras, ¿no? Y no tienes y cuando en la Academia de Platón no podías entrar si no sabías matemáticas. Claro, no, y precisamente Newton era filosofía natural, lo que él hacía. Entonces, quiero decir que esto de que la filosofía era una cosa de letras, bueno, también demuestra mucho de lo que ha pasado con la filosofía en el siglo XX, porque yo, que me dedico más a la filosofía analítica en cierto sentido, o por lo menos la que más me atrae, más me gusta, la lógica formal en filosofía es lo más parecido a álgebra o matemáticas. Quiero decir que no tiene los mismos principios. La filosofía de la ciencia, la filosofía de la información son ramas de la filosofía que están muy, muy, muy unidas yo recuerdo todavía ver en la carrera los lenguajes de primer orden, lenguajes de programación, en lógica y todo ese tipo de historias. Sí, a mí la lógica formal, de hecho, a mí me gusta mucho. Yo no he seguido con ella, sobre todo con la teoría de conjuntos, que es más complicada y tal, porque necesitas a alguien que te ayude a caminar, porque yo tengo libros, pero es difícil caminar con ellos, es complicado. Pero sí que todo el rollo de formalizar en primer orden, eso sí que todavía lo sé hacer bien. O sea, que lo aprendí como... O sea, a mí, de hecho, las matemáticas a mí se me dan fatal. Y en cambio eso lo aprendí muy bien. Tuve un profesor ahí con Fernando Broncano, vaya, que fue el que me enseñó, luego mi director de tesis y todo este asunto, pero que yo aprendí bastante de lógica formal. Se me da peor, por ejemplo, el tema de los argumentos, o sea, cómo explicar bien cuando un argumento es válido y es inválido. Me cuesta bastante, porque es algo que sé de manera intuitiva, y que he estudiado, pero no me cuesta muchas veces diferenciar entre uno válido y uno inválido. Es complicado. Y bueno, ya el tema de las falacias, pues me sé bastantes, pero son temas más complejos. Eso, por ejemplo, es básicamente lo que aprendes en filosofía de la ciencia en muchas ocasiones. Entonces, quiero decir, esta tontería de que o sabemos una cosa o sabemos otra, pues, en fin, no debería tener sentido. Lo que pasa que así como hemos construido un poco la sociedad en la que vivimos, ahora parece que la figura del tipo de humanidades como soy yo, parece que se empieza a valorar más, porque técnicamente sabes un poquito de todo. Pero que tampoco es rara, porque es lo que hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos, los primeros años de universidad, en realidad aprendes un poco de todo y eliges tú lo que aprendes. Entonces hay mucha gente que a lo mejor está estudiando, yo que sé, administración y dirección de empresas, por decir una así que me quede como muy lejos, y luego se pillan una asignatura de filosofía, otra de historia antigua. O sea, quiero decir, es como que parece que al menos tienen el interés de saber algo más allá de lo que se supone que ellos están aprendiendo, ¿no? O van a aprender a partir del tercer año. Entonces, esto de la división, que esto lo plantea Percy Snow, creo que por el año 1920, una cosa así, habla de las dos culturas. Esto yo creo que es de lo que más daño ha hecho al mundo contemporáneo en términos generales. Tenía un sentido en su momento, porque después de la Segunda Guerra Mundial,
Estados Unidos apuesta fuertemente por esta idea de la especialización. Entonces, claro, cuando tú necesitas gente muy, muy especializada, sobre todo en ingeniería, no quieres que se te despisten. Entonces, quieres que los ingenieros hagan ingeniería y punto. Y ya está. Entonces, necesitas los mejores y los necesitas ya. Entonces, y que no piensen en implicaciones morales, por Dios. Claro, que no piensen en cosas muy raras. Luego, curiosamente, los que se llaman los premios Nobel, descubres que son peña que sí que sabía muchísimo de muchísimas cosas distintas. El caso más conocido, tal vez, por mediático, es Richard Feynman. Feynman es súper conocido porque era un divulgador muy bueno. Además, era un tipo muy inteligente y que no solamente se dedicaba a sus historias de los estudios sobre física, sobre todo física de partículas, que creo que era toda su especialidad. Inventó los diagramas de Feynman, esos tan chulos que todos vemos y que ninguno sabemos que sea un diagrama de Feynman, a no ser que te dediques a eso. Ese tipo de cosas no las sabemos y deberían ser como básicas, en plan de, bueno, pues que esta es la base de la ciencia contemporánea, ¿no? Sobre todo la física contemporánea, porque la ciencia también muchas veces cuando pensamos en ella pensamos solamente en los físicos y los matemáticos y poco más. Y tampoco es eso, o sea, que decir, hay una variedad muy grande, entre ellos la gente que se dedica a la biología, que es la época, y la química, por ejemplo, que en muchos casos forma parte de la biología, no en todos, pero precisamente la biología y todas las ramas relacionadas con la química son los que posiblemente en este siglo XX decían que son los que más avances van a lograr. O sea, la física lleva estancada ya a 60 años. Lo que pasa es que han pasado un par de cosas últimamente que han dado como un meneíto a la física, pero no acaba de producirse un gran meneo. O sea, seguimos todavía con el paradigma de Einstein y o sea, que está bien, pero no hay cosas que ya no se resuelven con el paradigma de Einstein, bastantes, de hecho. Entonces, como que se necesita encontrar errores, pero no los encuentran. Encuentran anomalías, pero no son suficientes para romper el paradigma, que diría Kuhn, con estos dos paradigmas. Entonces, pero la biología se plantea como una de las grandes ciencias de este siglo y posiblemente la más revolucionaria. Desde que se mapeó el genoma humano, y aquí hago un pequeño paréntesis, perdonad, pero lo del mapa del genoma humano es muy importante. O sea, tener la secuenciación genética de nuestro organismo es fundamental para muchas cosas y lo será posiblemente con el tiempo, será más importante. Pero en su momento no era tan importante. Es decir, era importante como logro. Es decir, es como llegar a la Luna. En realidad es más un logro que llegar a la misma Luna, porque a la Luna en realidad no hay nada y tampoco aprendimos demasiado. Bueno, sí, no por lo que vayas a obtener de ella. Claro, o sea, no es cierto porque sí aprendimos bastantes cosas de muchas cosas en la Luna, pero en realidad no era tanto el fin, o sea, era más el fin que cuando llegáramos allí, pues espérate que ahora vamos aquí madre mía lo que vamos a encontrar aquí. No, o sea, en realidad es más el logro, ¿no? Entonces el proyecto Genoma Humano es un poco eso. Lo que pasa es que ahora sí que parece que poco a poco va teniendo más relevancia. Pero sobre todo el tema de la manipulación genética. Esa es una cuestión que para el siglo que estamos viviendo es probable que sea lo más puntero en breve. Y bueno, breve, de aquí a unos cuantos años. Eso no solamente por separado, que es que aquí viene lo importante, sino eso y la fusión sobre todo con la parte tecnológica. Igual el descubrimiento o el adelanto que estamos teniendo con los ordenadores cuánticos no va a ser tan relevante como otros inventos de ese tipo. O sea, quiero decir que los ordenadores cuánticos lo están vendiendo como algo muy revolucionario y de hecho lo es. Pero, por ejemplo, hay operaciones matemáticas que son mejores hacerlas en un ordenador todavía común. O sea, quiero decir que van a valer para un tipo de operaciones muy concretas. Y veremos luego también. Yo no lo entiendo muy bien, no quiero meter la pata. Y aquí me permito decir una cosa. ¿Os acordáis el vídeo ese que hicimos del Criptopía, no? Pero bueno, lo saqué luego aparte y hemos tenido bastantes trolls que se han enfadado mucho, ¿no? Bueno, mucho, 2 personas, tampoco no es mucha gente. Porque estaba como mal explicado. Me gustaba porque decía el tipo... Buen trabajo, pero lo habéis hecho mal porque no tenéis ni puta idea. Y entonces era como un poco, ¿no? Un poco de cal y otra arena, ¿no? En plan de bien hecho, pero mal hecho, ¿no? El usuario era bipolar 82, ¿no? Sí, era como bien, pero mal. Y joder, además en el propio vídeo yo recuerdo que yo decía, oye, yo esto no lo entiendo muy bien. Luego hicimos el programa de los NFT y ahí sí que explicábamos un poco mejor cómo funciona el blockchain, advirtiendo que para mí todavía es bastante confuso la idea de cómo funciona el bloqueo de información. Con el tiempo he ido viendo más cosas y creo que cada vez lo entiendo mejor, pero bueno, en fin, no se pretendía
hacer una visión completa y cerrada del asunto, vaya. O sea, ¿Cómo que no? Maldición. Maldición, además en 5 minutos, ¿no? Vamos a hablar de esto. YouTube no puede ser portador de falsa información a buenas horas. ¿Qué? Eso es. YouTube diciendo cosas que no son. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me está usted diciendo? Entonces, bueno, pues la cuestión está en que hicimos una parte de bioarte y otra de biotecnología. Entonces, un poco por decir una cosa, ya para cambiar de foto, ponemos una de las primeras ahí que tenemos por ahí. Para cambiar de cosa y para ir viendo un poco el asunto, la biotecnología es diferente a lo que sería el bioarte, es un poco diferente a lo que es el tecnoarte que se llama, ¿no? Son nombres como así como muy rembombantes y en realidad que por un lado suenan como muy futuristas y por otro como muy cutres, ¿no? Me da la sensación, es como que hay algo como que de los Simpsons, ¿no? De ¿usted qué se dedica? Yo tecnoarte, ¿no? Y te imaginas un tío ahí como más Hydrum, ¿no? Hay tecnoarte y mi brocha pinta píxeles. Eso pinta. Yo me pongo mi gafa de realidad virtual y estoy todo el día. El cortador de césped, ¿no? La película del cortador de césped, ¿no? Hostia. Bueno, pues ese rollito. Y resulta que sí, no. O sea, no es así en realidad, pero hacen cosas bastante interesantes. Entonces, una de las charlas, para que veáis esto, un ejemplo de tecnoarte que a mí me moló mucho, es esto que se llama. Tiene otro nombre, pero a mí me gusta llamarlo con el nombre que utilizan ellos así más genérico, que es Halo. O sea, Halo. O sea, como juego. Halo. Que es una especie de, aunque no lo parezca, es una especie de pianola que lo voy a leer porque siempre los nombres de los artistas son los que a mí me pierden. Son de una pareja que creo que son los dos suizos, que son, perdonad, Ruth Jarman y Joe Gerhardt. No suenan muy suizos, creo que estos son en ingleses, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, bien. Pero bueno, estos no estuvieron allí, o sea que no me siento mal porque no lo llevé. Llevé a la persona que curó esto, que era, bueno, es Mónica Bello, que trabaja en el CERN, en el acelerador de partículas, y trabaja en el gran colisionador de partículas ahí en Suiza, que resulta que fijaos cómo son las cosas, tienen una parte entera dedicada a cosas relacionadas con arte. Y de hecho los artistas trabajan con los científicos y como si fuera lo más normal del mundo. O sea, quiero decir que no es algo extravagante. O sea, claro, con la primera vez que te lo dicen te dicen, ¿qué hace allí gente haciendo como exposiciones de arte? Si esto no tiene mucho sentido. Bueno, pues lo hacen. Y ya está. O sea, quiero decir que no. ¿Por qué? Porque es normal. Es decir, y explicarlo, hay que explicarlo mucho. A la gente que se dedica a esto siempre se lo preguntan y como que les jode tener que explicarlo, pero creo que hay que explicarlo muchas veces para que la gente lo sepa, que no hay diferencia, o sea, y no debería haberla. Y yo cuando he dado clase a los ingenieros cuando son un buen grupo, que normalmente lo son gente que le interesa cosas que no son solo lo suyo, es decir, son muy agradecidos cuando aprenden cosas que son distintas. Además, suelen ser, por lo general, no siempre, claro, pero por lo general siempre suele ser un corte de gente bastante lista, porque para la ingeniería tiene que ser muy ágil mentalmente y es muy exigente, son carreras muy exigentes en términos generales, muy exigentes que luego además sacan muy malas notas, porque los profesores también son muy exigentes, entonces es como que todo un poco infernal. Bueno, el caso es que allí en el CERN hacen exposiciones de arte de vez en cuando y una era Halo, que es con una especie de pianola. Está hecha como no como con trozos de piano, pero está hecho como si fuera un piano, con un montón de cuerdas y suena como un piano, básicamente. Entonces la idea que hay detrás de esto es que lo que hace esta obra es recoger los datos del gran colisionador de partículas, de uno en concreto. Que no sé si es el de hadrones o no sé, pero uno en concreto. Entonces, cuando hay una explosión, pues sabéis que en el colisionador de partículas lo que se está haciendo constantemente es lanzar diferentes tipos de partículas, a veces son hadrones, que son, digamos, partículas muy pesadas, para que colisionen entre ellas y se generen condiciones similares a las del inicio del universo. Esta es la idea, o sea, acelerarlas de tal manera que si explotan entre ellas, cuando chocan dos partículas en general no se destruyen, lo que sucede es que se convierten en otra cosa. Y a veces aparecen otras partículas de ellas. Eso a veces se llama el decaimiento o decaer y otras veces se llama de otra manera, no sé exactamente cuál es el nombre específico, pero el caso es que aparecen otras partículas. Entonces eso es lo que hace básicamente el colisionador de partículas del CERN a grandes rasgos, ¿vale? Hacen otras cosas, pero bueno, a grandes rasgos se dedican a eso.
Entonces lo que hace esta máquina, lo que hace es recoger los datos de uno de estos colisionadores y los pasan por una computadora y lo transforman en sonidos. Ajá. Entonces, claro, lo que tú cuando te metes a él, lo que oyes son sonidos. Y esos sonidos son los datos, es la información de las colisiones de las partículas. Entonces, en cierta medida, y no es una exageración, por eso no es algo entre comillas artístico, sino es algo real, en cierto sentido, tú estás escuchando, en cierta manera, los sonidos del principio del universo. Ya. Lo cual es algo bastante guay. También por decirlo con un lenguaje muy científico. Es muy guay. No, a ver, lo que tiene artístico es quien ha pensado esa idea de trasladar unos datos a otra cosa. Sí, ahora hablamos de eso también. Sí, Das Endrit dice, llevar artistas a un lugar científico. Esto me recuerda demasiado al plan de Ozymandias. Sí, de hecho yo creo que hay más de uno por ahí haciendo movidas de esas. Nunca fíes de los científicos, que son gente mala, tío. Entonces, son todos muy malos, muy malos. Bueno, el caso es que, esto, mira, me permite hablar ahora, enganchando el tema, claro, lo de artista o no artista, que esto es importante. Hablando del tema no, porque claro, aquí muchos de estos cacharros tienen utilidad, y eso es lo curioso, no tiene ninguna utilidad. O sea, realmente lo que se suele decir muchas veces del arte, pero claro, es confuso, porque no todo el arte es así, pero en principio el arte no tiene ninguna utilidad, es decir, no tiene una utilidad ulterior, es decir, tú lo haces y ya está, es decir, un cuadro de Monet no vale nada más que para verlo y... Como que no, vale para especular, no fastidies. Pero luego puedes especular con él. Claro. Puedes hacer como nuestro amigo el que bebe raro. ¿No? Nuestro amigo Pierre Roland. Puedes especular con él o puedes tirarlo al fuego y reírte con René Russo. Lo que pasa es que es una utilidad que determinada gente no sospechaba hace mucho tiempo, pero... Claro. Claro, pero entonces, por ejemplo, el arte de un retablo renacentista... Claro, pero es que ahí está la cosa. Porque, por ejemplo, ahora es cuando la división parece más fuerte. Pero claro, tú dices, un retablo en principio sí tiene una utilidad. Ahí hay una clara visión, digamos, didáctica. Pero claro, el retablo en sí mismo, o sea, en un retablo, por ejemplo, medieval, entraba dentro de lo que era el craft, ¿no? O sea, de los artesanos. El artesano. Claro, eran artesanos, no eran artistas. El artista aparece como esta idea un poco de la imposición en la obra de una visión específica. Insisto que esto no está tan claro, ¿eh? Y estos son los problemas que siguen teniendo la estética al hablar de qué es el arte, qué no es el arte. Pero cuando, por ejemplo, estamos hablando de tecnoarte o bioarte, la idea general es que muchas veces el que está haciendo la obra de arte no se está planteando que se tenga una utilidad. Con otro ejemplo así como muy estandarizado, si tú haces un martillo necesitas que clave clavos, no que sea bonito, por ejemplo, pero, o sea, no te planteas primero que sea algo bonito y luego que clave clavos, sino que los clave y luego ya veremos si lo hago bonito o no, o cómo lo hago, ¿no? Entonces, el arte es al revés, el arte no tiene, será una reflexión sobre algo, será un intento de poner una visión sobre el mundo en un objeto determinado, pero en principio no tendría por qué tener una utilidad más allá de lo que están proponiendo. Es decir, un Macintosh tú esperas que funcione, que luego es bonito y alguien dice, es que esto es una obra de arte, no sé qué. En realidad no sería una obra de arte en esos términos, sería algo útil y luego a lo mejor es una obra de arte en otro sentido, porque está muy bien o estéticamente es muy apetecible. Ahora mismo la utilidad del Macintosh... Joder. Pues eso es lo que me está diciendo. Yo que me tengo que seguramente es que el que tengo, el Macer, tiene como ya 10 años casi, entonces estoy ya por cambiarlo. Pero todavía no lo puedo cambiar. Y me da miedo porque a mí me ha funcionado bien 10 años. Y es como... No, sí, el tema está en que depende de para qué lo quieres usar. Es como no, yo para cosas de la universidad. Tampoco me voy a poner editar vídeos, ¿sabes? O sea, Pero madre mía, se están cubriendo de gloria. Bueno, pues la cosa es que casi todo lo que vamos a ver aquí no tiene una utilidad, pero curiosamente luego la tiene también. Pero en principio la idea de fondo, ellos mismos decían que no pretendían tener una utilidad, que fuera útil de algún sentido. Entonces, claro, lo gracioso, cuando empezamos a hablar del bioarte, es que técnicamente como que los cuerpos vivos tienen funciones. O sea, aunque no, por ejemplo, no los seres humanos, no vamos a decir que los seres humanos tenemos funciones, porque nosotros ya nos planteamos cosas como cuál es el sentido de la vida, no sé qué, pero eso no son nuestras funciones. Nosotros cumplimos funciones en tanto en cuanto somos unos organismos que interactuamos con el entorno. Sí, pero no somos el ejemplo de animal más característico. No, claro, pero si nos quitáramos toda la parte del pensamiento y tal y como y el lenguaje hablado, cultura, si nos quitáramos la parte cultura.
Si nos quitáramos la cultura, técnicamente cumplimos funciones naturales como otros animales, digamos, ¿no? Entonces, en esos términos, tenemos una, entre comillas, funcionalidad. Lo que pasa que este término luego te lo coge algún darwinista social y empieza a decir, claro, es que las gacelas siempre tienen la función de ser cazadas por los leones. Entonces, lo que tenemos que tener los humanos es mentalidad de tiburón para no dejarnos... Esas gilipolleces no tienen nada que ver con la naturaleza. La naturaleza funciona de otra manera si es que funciona de algún modo. Es decir, es un sistema que se organiza, digamos, a sí mismo y se va modificando a sí mismo. Pero aplicar categorías que aplicaríamos a los seres humanos a la naturaleza muchas veces no tienen... se utilizan de manera maliciosa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las ideas de esto es que aparentemente no tiene una utilidad. Pero otro ejemplo de tecnoarte que ya está casi en el bioarte, a ver si lo puedes poner por ahí. ¿Cuál es? El siguiente, el Telegarden. Ahí vamos. Esta obra, el Telegarden, que es de Ken Goldberg, es una obra ya antigua, no me acuerdo ahora mismo del año, lo tengo por aquí apuntado en realidad, pero bueno, luego por no estar mirándolo y tal, pero ya tiene sus años. Entonces, esta ya está entre medias, se sigue consiguiendo tecnoarte, pero no está muy claro si es bioarte. Luego defino qué es el bioarte, ¿vale? Pero bueno, ya os podéis imaginando que básicamente el bioarte es la conjunción entre tecnología y biología en la obra artística. Lo que pasa es que el tecnoarte, la única cosa es que el tecnoarte no tiene por qué necesariamente trabajar con algo vivo. El bioarte sí exige trabajar con algo vivo. De ahí lo de bioarte. Entonces, en este caso es una obra que ya está ahí entre medias, que es esto que se llama Telegarden, que es una obra que tuvo además bastante éxito. Son de estas cosas que a mí me flipan. Estas cosas a mí me dan mucha envidia. Yo entiendo que la gente que no le guste esto dirá, ¿por qué a este idiota le da envidia esto? Y no le da envidia... No le da envidia lo que hemos puesto al principio, ¿no? Eso también me da envidia, lo del señor del dermo. Argenciano ha puesto los puntos sobre las IES. Has puesto los puntos sobre las IES. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, la verdad. Pero bueno, a mí me encantan estas cosas porque a mí, yo en realidad soy como un poco como... esto va a sonar impopular, pero soy un poco como Hitler, ¿no? Porque soy un poco como un... un artista frustrado. Hostia puta. Bueno, no se me ha ocurrido otro ejemplo. Bueno, aquí hemos venido a provocar, ¿no? Claro, si no la audiencia se nos duerme, tío. Venga. Se nos duerme, joder, a estas horas, ¿no? Pues eso, un poco, pues... Están con el otro ojo en el YouTube. En el E3. En Square Enix, están en Square Enix. Que, bueno, decía lo de Telegarden, ¿no? La cuestión de Telegarden es muy interesante porque es un jardincito que podías manejar a distancia mediante un dispositivo remoto. Ahora, cuando se hace esta obra, ya se puede hacer con teléfonos móviles. Pero creo que en su momento era con ordenadores. O sea, tú te conectabas con un ordenador en un grupo, en una comunidad, y lo que hacías es dar órdenes al robot ese que hay encima para que cuide el jardincito que hay abajo. Entonces, claro, en principio la idea es, ostras, hay un montón de gente dando órdenes, esto va a ser un fracaso. Pues no, resulta que funcionaba. O sea, que decir, la gente parece ser que se organizaba de tal manera, no de una manera hiperorganizada, no como si fuera eso la Comuna de París, pero sí que se organizaban bien y la cosa es que parece ser que funcionaba. Le iban dando órdenes para que, yo qué sé, regara, plantase, creara su jardincito botánico y funcionaba. Entonces, tú le decías, haz esto. El robot lo hacía y punto. Entonces, a mí me parece fascinante, primero, como concepto me mola mogollón, ¿no? Porque la obra de arte precisamente muchas veces hace ese tipo de cuestionamientos y de nuestra capacidad, por ejemplo, para relacionarnos con un objeto y cómo nos relacionamos con él, en qué emociones nos pueden despertar en ese diálogo y cómo el propio espectador en un momento determinado se convierte en parte de la obra artística. Y esto es algo que, curiosamente, luego el siglo XXI ha capitalizado con esto que llamamos prosumidor, que es esto que estamos haciendo tú y yo ahora mismo. Exacto. Lo de consumir Twitch y a la vez producir contenido de Twitch. Entonces, esto ahora lo llamarían generadores de contenido. A esto de tal, porque claro, contenido ya se ha vaciado. Nosotros no hacemos divulgación o hacemos algo cultural o hacemos el gilipollas, hacemos contenido, porque contenido es una palabra que tiene valor económico, amigos. Entonces, bueno, pues resulta que esto funciona. Claro, yo me imaginaba este rollo
claro, ya se me va la mente inmediatamente a Marte, ¿no? O al otro al espacio, ¿no? Este tipo de cosas de poder a distancia intentar manejar, no una cabeza pensante que diga, no, vamos a articular esto como un plan stalinista, ¿no? Un plan quinquenal para la producción, sino que tú puedas generar tus huertos orgánicos y todos estos rollos que se han planteado mucha gente, sobre todo cuando en esta época que empezó, sobre todo en barrio tipo Lavapiés y ahí Latina, ¿no? Esto de Malasaña, ¿no? Esto de los huertos comunes, no sé qué tal. No, los huertos urbanos. Los huertos urbanos. En Lavapiés yo vivía enfrente de uno, el de esto es una plaza. Claro, pero claro, entonces la idea de fondo es que el huerto urbano es un poco como, bueno, gente normal cultivando con sus propias manos y todo eso, ¿qué tal? Pero a mí me mola más esta idea, la idea de que no, estamos utilizando la tecnología y la organización a través de la tecnología para, en realidad es el mismo fin, ¿no? Pero no vendo la idea de que lo orgánico es superior a... Porque una de las cosas que tiene precisamente el tecnoarte y el bioarte es derrumbar las barreras que existen entre lo artificial y lo natural. De plantearnos esa idea de que lo natural no es tan natural, nunca lo ha sido en realidad, y menos para lo humano. Y lo artificial, ojo, hay que ver que hasta qué punto lo artificial no está, es una categoría también muy difusa que nos hemos creado nosotros. Bueno, en cualquier caso, esta obra está como entre medias. Pero el problema que tiene el bioarte es ese, que no está muy claro qué es exactamente. No es algo nuevo, porque en realidad ya en el siglo pasado ya había obras de este tipo, pero es algo relativamente moderno y no lo hace tanta gente, no lo hace mucha gente, además porque requiere de conocimientos, digamos, que no son los clásicos que digamos que pueden dar en una escuela de arte. Vaya, te tienes que interesar por tu cuenta en esto para poder sacarlo adelante. La escuela de Bellas Artes no te van a enseñar, bueno, a lo mejor han cambiado mucho las cosas, vaya, pero normalmente no te van a enseñar cómo hacer bioartes. A lo mejor en Helsinki. A lo mejor en Helsinki tal vez tienen su propia escuela de esto. Pero aquí en Madrid dudo mucho que esto... En Madrid te van a enseñar al Pentium ese que tiene el Windows 95 y Exactamente. Y gracias, ¿no? Y una tableta de estas antiguas, que ni el boli roto, de esto que es el puntero, ¿no? Roto del bolígrafo para escribir en la tableta. Bueno, en fin. La tableta Nevir. La tableta Nevir, exactamente. Bueno, el caso es que tengo aquí la definición exacta, que creo que lo he dicho antes, de Daniel, bueno, una de las definiciones, vaya, que da un estudioso español del bioarte, que es Daniel López del Rincón, que decía que el bioarte se puede entender como la convergencia de las relaciones entre arte, biología y tecnología, ¿no? Entonces el problema está en que no está muy claro, porque hay veces que el arte se le llama también arte biotecnológico, otras veces se le llama arte transgénico, que no tiene que ver con... Tiene que ver con los transgénicos en realidad, porque es la idea de la manipulación genética de algo, ¿no? Eso sí que te lo quería preguntar cuando me has estado hablando de ese tema. No entendía muy bien por qué esta calificación de transgénico. Porque transgénico en realidad significa que lo que haces es manipulación genética de algún tipo. Entonces hay algunas obras de estas, de hecho las dos primeras que vamos a ver que son de ese tipo. Bueno, la segunda en Nature no es tanto en manipulación genética, pero está cerca de eso. Pero, por ejemplo, la primera obra de bioarte, considerada de bioarte, fue de manipulación genética a nivel muy simple, de bacteria. Y entonces se suele llamar por eso, porque en realidad los transgénicos son eso. Los transgénicos es coger un tipo de alimento que lo que sea, modificarle genéticamente para que pueda crecer en otras condiciones donde no crecería. Lo cual, yo no voy a entrar ahora en polémicas, pero lo sé por ciertas cosas. Además, he dirigido también trabajos respecto a esto. Por ejemplo, Greenpeace se pasó muchísimo el tema de los transgénicos cuando sabían que no tenían razón. Es decir, una cosa es que luego el sistema de producción de empresas como Monsanto, que se dedican a copar el mercado de la alimentación, utilicen transgénicos, y otra cosa es que decir, por ejemplo, los transgénicos no son buenos. Eso es correcto. O sea, que los transgénicos están salvando o van a salvar a mucha gente en el futuro. Porque, por ejemplo, una de las primeras cosas que se hizo con transgénicos es el arroz que crezca en cualquier sitio. Esto es increíblemente bueno en sitios donde cada 2x3 hay monzones. Bueno, en monzones el arroz, por ejemplo, arraiga bien, pero en sitios donde no arraiga bien el arroz es fundamental que tú puedas modificarlo para que esa variedad no muera en un sitio determinado, ¿no? Sí, es que una cosa son las políticas empresariales y otra cosa es el producto en sí mismo, ¿no? Claro, tú te puedes quejar de que las multinacionales de la comida ahora mismo son las grandes megacorporaciones de las que menos se hablan, porque las que se hablan más son de las de comunicación, porque son las que, entre comillas, más nos afectan
que voy a decir que parece que más nos afectan, pero todos los días tenemos que comer. Y cuando comemos estamos dentro de... Hay como 4 o 5 grandes megacorporaciones que lo manejan todo. Entonces ahí es otro tema distinto. Pero en sí mismo, el transgénico en sí mismo no es un problema. No es un problema en tanto en cuanto tú no hagas un transgénico que te mate. Pero es que eso no está pasando. Es decir, lo que normalmente se hace es que las variedades sean más resistentes, por ejemplo, a plagas o... Pero sí es que es básicamente lo que hicimos los seres humanos. Es que no hay ni una maldita planta de las que nos comamos que no sea transgénica. Es decir, aunque sea... O sea, que el trigo no nace de la tierra. El trigo lo modificamos los humanos para que se ajustaran a nuestras necesidades. O comparar, ¿no? Lo que siempre se ha dicho, el plátano que comemos con lo que es un plátano originalmente, que era una cosa totalmente incomestible. Tiene nada que ver. Si es que nosotros el ser humano domesticó los animales y las plantas. O sea, hizo las dos cosas. No hizo solo una. Lo que pasa es que nosotros, cuando vemos un árbol, decimos, es que el árbol es natural porque es un ser vivo. Pero no es natural, o sea, que decir, los jardines que hay el jardín que hay al lado de tu casa, digo, no de la tuya, Fernando, digo en general, el jardín del lado de tu casa es lo menos natural que hay. Decimos la zona verde de Madrid, mira, Madrid Río, por ejemplo, ¿no? De nada natural. Pero el más famoso, ¿no? Que es el Prado, no el Museo del Prado, el Paseo del Prado, el Retiro. Sí. El Retiro, por ejemplo, es un jardín básicamente de los que se hacían en el siglo XVII-XVIII. O sea, claro. que es todo artificial, es decir, no hay nada natural. Y sales fuera de la ciudad y todo es una domesticación, parcelación, no hay, o sea, es lo que es. Mira, dice la patata, Juan López dice, la patata que crecía en América cuando la trajeron a Europa a los españoles no tiene nada que ver con la de ahora. Claro, no, y todo. O sea, nosotros lo que hacemos es transformar la naturaleza para que se adecue a nuestras necesidades, digamos, y Da Sendri, entre comillas, pues nos dice la frase que todos hemos oído, ¿no? Los tomates de hoy en día ya no saben a nada. Exactamente. Ya. Exactamente. Cuando fíjate, precisamente se podría hacer un transgénico para que supieran a otra cosa, en realidad. A limón, fresa, tomates limón, que supieran a limón. De hecho, hay un libro, lo que pasa es que ahora no me acuerdo cómo se llama, no sé qué poder, de una muchacha, perdonad, pero es que no me acuerdo el nombre ni de ella ni del libro, es que tengo muy mala memoria por eso y si no lo apunto luego se me olvida. Pero, por ejemplo, era un poco conspiranoico, pero tiene bastante razón, la idea de que muchas multinacionales, casi todas de hecho, utilizamos, o sea, nosotros dependemos mucho más del olfato de lo que creemos, a pesar de que nuestro olfato está muy poco desarrollado si comparamos con otros animales que tenemos cerca, en mi momento un perro, un gato, pero compramos y adquirimos muchas cosas y nos sentimos seguros muchas veces con el olfato y no nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, lo del el olor a coche nuevo es un puta spray que le echan al coche, o sea, que decir, no tiene nada de natural, o sea, no huele, los coches no huelen así, las tiendas no huelen de una manera determinada, los echas, si tú quieres una pastelería que huela a pan recién hecho, tú puedes hacer que tu tienda de ropa huela a pan recién hecho, es decir, o sea, en ese sentido no hay nada de natural, lo que pasa es que nos fastidia esta idea un poco de nos estamos engañando, nos estamos engañando desde siempre, o sea, que desde que somos humanos, la cultura es un engaño a nosotros mismos en realidad. No me voy a poner la vacuna porque... Espérate que lo tuiteé. No me voy a poner la vacuna porque me quieren controlar. Ya está. Claro. No lo decía... Eso lo decía, creo que lo decía Ignatius Farray, ¿no? Pero también, yo lo he oído también en otros sitios. Lo de una conspiración para controlarnos. Pero si los gobiernos ya te controlan, ¿ya para qué cojones te quieren controlar más? Es decir, o sea, yo ya pago mis impuestos y si hago no sé qué voy a la cárcel y ya firmé el contrato social cuando nací. Es decir, ya te controlan. Y ya estamos todos obligados a tener una cuenta bancaria... si queremos cobrar una nómina, etcétera, etcétera. O sea, todos hemos pasado por llevar muchos aros, pero no. La vacuna que no me la pongan, que es el último aro. No vaya a ser que esa sea la definitiva. No. Claro, ya está. Y nos dejan, nos convierten en zombies sin cerebro al servicio del gobierno. No, y tal, no. Entonces, no lo éramos ya, ¿no? No, antes no lo éramos. Le damos mentes libres. Entonces el caso está en que es difícil un poco ver qué es esto exactamente del bioarte, pero una de las cuestiones que tiene el bioarte es intentar romper estas barreras. Y hay unos casos que están entre medias que no están claros. Y uno es de nuestro señor que abríamos en portada, que es Stellark, que es mi foto favorita del mundo, porque da mucha cosa, además. A ver, espérate que lo traiga el señor. Ahí estamos. Stellark es un chipriota del 49, o sea, ya tiene sus añitos. Es un artista que si tú le ves, ahí está, que si tú le ves por la calle, no es la imagen que uno tendría de un artista, pero es un tipo que hace cosas muy interesantes.
Si os invito a que lo busquéis, si no lo conocéis, supongo que sí lo conoceréis alguno, pero lo voy a poner aquí el nombre, porque buscarlo para que veáis qué cosas ha hecho, porque tiene cosas que son muy raras, extremadamente raras. Y pero yo creo que esta es la más rara de todas. El tipo se implantó una no hace gracia. Se implantó una oreja en el brazo. Y alguien dirá, ¿por qué? Pues coño, por eso es arte. Porque no tiene ninguna utilidad. Es decir, no es una oreja funcional. O sea, no oye por el brazo, ¿vale? O sea, que no es el Cyberpunk 2020. El tío no oye por el brazo. Pero el tío se insertó un cartílago real, una oreja real, y creció. Es decir, arraigó ahí porque básicamente el cartílago puede arraigar. Otra cosa, insisto, es que sea funcional. No es funcional, obviamente. O sea, no... tienes una oreja impuesta y punto. Pero no tienes... Pero esto... O sea, no sé, no he querido leer exactamente cuál era el fondo de esto, porque Stellar hace estas cosas simplemente para romper las barreras entre lo cibernético, lo humano, lo animal. O sea, hace ese tipo de juegos. Eso es por donde él quiere ir. Pero recordar que en esa época, bueno, este lo hizo posteriormente, pero en una época en la que para saber si los tejidos arraigaban dentro de otros tejidos vivos, esto se hizo con ratas. Se les injertaban orejas a las ratas a ver si se quedaban, o sea, crecían la oreja, porque la idea era que un tejido que aparentemente está entre el oído y lo muerto, pues son células ahí pegadas con proteínas, pues bueno, si esto funciona, oye, es que es un paso adelante en términos, sobre todo de cirugía plástica. Claro, pero ahí tiene una utilidad. Estamos probando si esto puede... Pero claro, ponerte una oreja en un brazo... O sea, en principio no se me ocurre qué utilidad puede tener, aparte de ir a Malasaña y decir, mira que lo que he hecho, ¿no? Y que esto como cuando se empiecen antes... Dos cañas. Dos cañas, una para mi amigo y otra para la oreja. Dos cañas. Y esto, en cuanto se enteren los traperos de esto, los traperos bueno, se enteran de esto... Aquí, quiero verte una oreja aquí. Una oreja aquí. Cecilio G, quiero una oreja aquí en la frente. Vamos, no lo digas muy alto, porque esto, hostia, porque en realidad, o sea, este tío es un artista, pero los artistas no ganan mucha pasta. O sea, que pero Cecilio G en su día, yo qué sé. Bueno, vamos a decir Cecilio G, que a lo mejor es un poco más raro, no ha sacado mucho. Pero un tío como el Zetangana o John Beef o alguno de estos, eso se pueden poner en una oreja. O sea, el Zetangana tiene ya de trapero Bueno, pero entiende lo que digo, ¿no? Un tío que venía de ese rollo, se puede poner una oreja perfectamente en la cara. O Kanye, ¿no? Kanye West. Ese sí que le saca 3 cabezas a Stellar. Ya ves, tío. Ese bueno, sí que está como las maracas. Bueno, el caso es que este tiene uno con una especie de exoesqueleto bastante impresionante de ver, técnicamente el exoesqueleto, si no recuerdo mal, funcionaba de manera autónoma. No recuerdo muy bien cómo era el tema, pero creo que funcionaba de manera autónoma. Y es una cosa como muy exagerada, muy exagerada. Claro, evidentemente no tiene ningún tipo de utilidad más allá de esto. Había un tío por ahí, que no me acuerdo el nombre, que sí que era un flipado, que decía que era el primer no sé si cyborg, el primer cyborg, cyborg reconocido, que era el tío este que tenía como una antena. Que tiene una antena, sí. Sí, este era más flipado porque ese sí que no estaba claro hasta qué punto eso iba en serio o no iba en serio. Técnicamente la idea era que la antena esa lo que hacía era modificar, era tomar unos datos del entorno de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, lo que hacía era ver los colores. Sí, el tío vendía como que oír los colores. Sí, el tío se supone que vendía que era como tener un nuevo sentido, un sentido distinto, que captaba, pues eso, experiencia sensorial de otra manera y tal, pero bueno. Claro, pero ahí no está claro que eso sea del todo, de eso se hace del todo cierto. Yo lo pongo mucho en duda, no lo sé, a lo mejor luego se resulta que sí, pero lo pongo mucho en duda porque no hay manera de comprobarlo, es una experiencia subjetiva y personal, con lo cual no sabemos si es realmente un caso de sinestesia, es decir, que si el tío realmente puede hacer eso, puede hacer que lo que se recibe por un sentido lo reciba por otro diferente, y uno en este caso artificial, o qué. Pero sí que el tío va operado, o sea, que el tío va con la placa esa puesta ahí, pero no está muy claro, ¿no? Sí, el tío se la ha currado. Sí, pero además tiene un corte de pelo súper raro, que eso siempre me parecía siempre que era como David Guetta con la luz aquí para pinchar, ¿sabes? ¿Entiendes lo que digo, no? Esta luz que se ponen los DJs para ver los platos un poquito. Para ver dónde está el puerto USB y no equivocarse. Exactamente. En plan de, hostia, tengo que pinchar esto literalmente, ¿no? Tengo que pinchar el cable. Y cago en la leche, no sé dónde está. Entonces, pues Stellar está entre medias. En realidad esto no está muy claro si el private podría decirse que sí, pero no está del todo claro. Son estas discusioncillas que tienen entre ellos de que no es por meter categorías, ¿no? Pero bueno,
Perdona, es que se me ha pasado por la cabeza el típico chiste que haría César. Entonces, ya he abierto el melón, tengo que soltarlo. Adelante. ¿Se puede decir que esta oreja es interestelar? Si te ha hecho gracia, entonces ya vale. Hostia, qué malo, tío. Es interestelar, pero tiene ingenio, pero era malo, pero era ingenioso, yo creo, ¿no? No sé. La audiencia dirá. Nuestra querida audiencia que está en el E3 hoy. Sí, nuestra querida audiencia. Si no le hemos echado ya. No lo hemos echado ya, pues yo creo que puede aguantar todavía lo que queda. Ahora viene ya el bioarte en sí mismo. Venga. Pues digo, esto digamos que era un poco como introducción, pero yo creo que merece la pena, sobre todo por llegar a Stellar, ¿no? Que es el más así, como el más pintón, y es un tipo muy, muy interesante, a mí, por lo menos a mí me lo parece. Bueno, ya entrando la gente que sí estuvo en el Reina Sofía, en las conferencias que dieron ellos, vamos, que yo estuve dirigiendo, pero vamos, yo estuve allí de comparsa. Vamos a ver a qué dicen por ahí. Es que yo, como hoy no estoy siguiendo el chat. No, Das Sentry dice: buscar en Google cómo denunciar una cuenta de Twitch. ¿Por la oreja o por el chiste? Supongo que por el chiste. Se ha aguantado una hora y justo piensa eso ahora, si por el puto chiste, o sea, ¿no? Está guay, hombre, está guay. El de ver joven ya no era joven, yo creo que es peor, ¿no? Bueno, está ahí, es del mismo nivel, ¿no? Más o menos. No sé. A César se la perdonan, a mí no. Venga. Sí, a César se le perdona, Bueno, estamos diciendo, sí, pincha la primera que tenemos por ahí, que nos vamos aquí con las primeras. Bueno, habría que decir que antes de esta es una como de las primeras obras pioneras mientras la vas colocando un poquillo para que sean las dos salas. Sí. Del bioarte, esta es una de las primeras obras de bioarte que son más conocidas. De hecho, están expuestas, ojo, lo que voy a decir, en el Museo de Arte Contemporáneo de Badajoz, que tienen cosas hiper chulas. O sea, es curiosísimo porque no te esperas que... O sea, gente que sea de Badajoz dirá, pues claro que sí, ¿para qué en Badajoz? Porque no va a tener cosas guays. Sí, y además lo dicen así, ¿eh? Claro, hombre, a ver. Enfadados. El de la capital tiene que venir a decirnos que no tenemos nada. No, pero evidentemente sí, pero que es como raro, porque no te llama la atención que un sitio en el que parece que no puede haber tanto interés. Bueno, pues sí lo hay, y además se han hecho bastantes cosas relacionadas con bioarte allí. O sea, por eso precisamente está esta obra todavía puesta ahí, está de Nature, pero bueno. Antes de esta, había un proyecto de Joe Davis. Joe Davis sigue haciendo cosas de estas, que se supone que es el primero que hizo bioarte, o por lo menos se le reconoce como uno de los primeros artistas de bioarte. Él hizo una obra que se llama Microvenus, y lo que hizo fue modificar una bacteria, que esto es muy típico del bioarte, modificar genéticamente una bacteria para que apareciera un símbolo como una Y, ¿vale? En el código genético de la bacteria. Y esto lo hizo como réplica a algo que se lanzó, bueno, en el Voyager 1, no sé si lo sabéis, en el Voyager 1, aparte de, sabéis que la idea era lanzarlo, que ya está fuera del sistema solar, lleva bastante tiempo fuera del sistema solar, y la idea está en que si en algún momento alguna civilización alienígena lo encontrase y lo cogiese, dentro va un disco, va como una especie de Laserdisc de los años 70, de oro, en el que viene tallado unos símbolos. ¿Vale? O sea, si lo buscáis, además de hecho se supone que ayudó Carl Sagan a esto, y Carl Sagan es un tipo muy inteligente, pero yo no entiendo muy bien cómo se metió en ese tinglao y hizo una cosa tan horrenda. Entonces la cuestión está en que en el dibujo aparece como dos seres humanos dibujados por un humano, me parece que una cuenta que era, no sé si el teorema de Pitágoras, dentro del disco, si lo reproducen, es una canción de los Beatles. Entonces son cosas tan humanas que lo único que puede valer es para que si lo coge alguien diga, esto lo ha tenido que hacer alguien que es inteligente. Pero es que esos que lo han recogido, que ya son inteligentes, ya saben que son inteligentes porque han encontrado un cacharro que una sonda, un cachivache, sí. Como ya lo sabemos, joder. Pero si tiene que hacerse una idea de lo que es un humano con lo que mandaban en ese disco, era ridículo. Además, o sea, había unas implicaciones sobre el ser humano, sobre lo natural y lo no natural en el ser humano, en ese disquete, en ese disco y en ese grabado, que a muchos artistas les dijo, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Sobre todo eso sería muy de actual de ahora, de, bueno, ¿y por qué un hombre y una mujer dibujados y no ¿y qué pasa? Que los trans no somos parte del humano, ¿no? Entonces, joder, esto lo he dicho así un poco en plan ofendido, ¿no? Pero es cierto que bueno, o sea, perfectamente, ¿no? Porque esto así, no de otra manera, ¿no? Bueno, entonces lo que hizo Joe Davis fue modificar eso. Entonces, la Y esta es el cromosoma Y de femenino. Entonces simplemente es como, bueno, le he metido un cromosoma Y, o he dibujado un cromosoma Y dentro de una bacteria que
Una bacteria no es ni hombre ni mujer, es una bacteria, es decir, no tiene sexo, pues se reproduce de otra manera. Y lo hizo una bacteria E. coli, además, que esto va a salir bastante. Las E. coli son las con las que más se trabaja. Debe ser que porque crecen casi en cualquier sitio o en determinados cultivos o debe ser muy grandes, tiene que ser muy fácil de manipular. No sé muy bien, pero bueno. Entonces luego María lo voy a leer porque luego lo pronuncio mal. María de Meneses, sí, que Meneses, ¿no? Sí, es portuguesa, entonces era con Meneses, ¿no? Algo así. Meneses. Y mira, por eso a lo mejor está en Badajoz, porque queda ahí cerca de la frontera. Esta fue una de las primeras obras así como más llamativas de bioarte. Y es muy, muy curioso lo que hizo esta mujer, y lo sigue haciendo de vez en cuando y tal, me parece, pero lo que hizo fue alterar unas mariposas en su estado de crisálida para que las alas no sean simétricas. Es decir, para que cuando alguien las vea, claramente haya habido una intervención humana. O sea, esa es la idea de fondo, básicamente. O sea, quiero decir, ya no es un objeto natural en el momento en el que tú lo modificas. Bueno, ya no lo era técnicamente, pero en el momento en el que tú, el humano, interviene, claro, ya no es un objeto natural, es como otro objeto, es como una cartera o como un vaso, o como o sea, ha hecho una modificación de la naturaleza adaptándola a lo que ella quiere, que en principio es ninguna utilidad. Simplemente que no sean las alas simétricas. Las alas de la mariposa suelen ser simétricas. Si puedes pinchar otra foto donde se vea mejor esta que está cerrada, las alas, creo que se ve un poquito mejor. Esta no. En esta se ve, pero están cortadas. Es en el pico donde se ve claramente. Pero por ejemplo aquí se ve mejor. En esta se ve mejor porque si veis esos círculos. Aparte que es muy raro. O sea, quiero decir, esta polilla, las polillas me parece que no generan círculos de este tipo. Pero aún así si los hacen, no los hacen todos iguales. No es adaptativo que sean unos de una forma y otros de otros, sino tienen que ser iguales para mimetizarse. Bueno, pues aquí no, son distintos. Entonces, claro, lo que hace también con esto es lo que el arte tradicional ha hecho siempre. Cuando hemos hablado aquí de el arte aurático, ¿no? De cuando Benjamin, ¿no? Esta obra de arte como algo único, específico e irrepetible de alguna manera, en el que el artista ha dejado su marca. Bueno, claro, pero esta vez en vez de dejarla en un lienzo, la dejo en un objeto vivo, ¿no? En algo vivo. Entonces también tiene por otro lado la idea también del arte efímero. Esto no va a durar siempre. En un momento determinado la mariposa se morirá y, bueno, si tú la tienes en un tarrito y cuando se muera pues la puedes colgar, pero no es la idea. La idea está en que sea un ser vivo que no pueda ser creado por la naturaleza. Si esta mariposa se reproduce, su descendencia no va a tener estas alas. Va a tener unas alas como deberían haber sido, no como han sido modificadas. Entonces se convierte en un objeto efímero que va a durar el tiempo que dure su existencia. También, implícitamente, por lo menos a mí me sugiere una reflexión también sobre nosotros. O sea, que decir, nosotros somos animales que sí, efectivamente somos producto de la genética, somos como somos por la conjunción de toda una herencia genética pasada, pero luego la cultura hace que nos transformemos fisionómicamente de una manera determinada, convirtiéndonos en seres únicos dentro de nuestra propia especie en el que todos somos exactamente iguales, ¿no? Y también somos efímeros en tanto en cuanto obras de arte, porque en un momento desaparecerás y ya no serás. Esa unicidad, esa cosa única que tú eres, ya no será. Entonces, quiero decir, hay una reflexión profunda. La obra se llama, si no ha quedado claro o lo he dicho mal, se llama Nature, o sea, naturaleza, o natural, con una interrogación al final. ¿Vale? Porque esta es la idea, ¿no? Lo del cuestionamiento tú lo ves y es natural. No, ¿qué coño? Esto ha sido manipulado genéticamente. Entonces estos son como los inicios un poco del bioarte. Pero ahora sí que vamos a pasar a gente que sí estuvo allí. Y el primero que así voy a mencionar, que creo que es muy muy interesante, es un artista mexicano que es... Uy. ¿Sí? Que se llama... no, que me había quedado como congelado al pincharla. Y me había pensado que... Por un momento he pensado que me quedaba ahí. Bueno, voy a responder una cosa que viene aquí. No se queda. Tú lo modificas genéticamente, pero no se queda. De todas maneras, ojo, lo de Nature no era una modificación genética total, Estás respondiendo lo de Das Endry, ¿no? Sí. No era una modificación genética a nivel genético. Lo que ella hacía era operar en el momento en el que estaban en crisálida, con lo cual era una modificación más simple, por eso no se podía transmitir. O sea, pero técnicamente también es difícil que si tú haces una modificación genética o sea, tiene que ser muy profunda para que eso se herede, de alguna manera. Porque normalmente lo que tú haces es cambiar el fenotipo, cómo se representan los genes en un organismo.
Y eso es distinto a lo que luego heredas. O sea, no es tan fácil, es muchísimo más complejo. Por eso en realidad no podemos hacer cosas tan extrañas con la genética todavía, de momento, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, porque, a ver, yo esto lo tengo muy lejano y tú sabes más que yo, pero para que realmente un cambio pudiera llegar a implementarse, aparte de lo que dices tú, de que no es que es en el fenotipo, ¿no? Tendría que tener ese cambio, los cambios que produzca tendrían que tener una utilidad o algo que al final... Bueno, puede ser darse la circunstancia, tú imagínate, que puedes modificar a un nivel muy profundo osos polares y hacer que los osos polares sean todos de color verde. Sí. A color verde fosforito además. Y lo sueltas ahí otra vez en mitad del Polo Norte. El problema está en que posiblemente no sobrevivirían, o sea, no se adaptarían esos osos verdes. ¿Qué pasa? Que al tener descendencia seguirían teniendo osos verdes, pero cada vez que tienes descendencia también existe la posibilidad de que un oso te salga de color marrón o de color blanco. De hecho, un oso blanco puede ser perfectamente posible en mitad de Canadá, donde casi todos los osos son marrones o grisáceos como mucho, tal vez. Entonces, pues puede ser un oso blanco. ¿Qué sucede? Que el oso blanco en Canadá es bastante probable que no consiga reproducirse, que esa es la función última. Yeah. Si no te reproduces, no puedes pasar tus genes, con lo cual se acabó. No va a haber una predominancia de ese color porque no va a llegar a reproducirse. En cambio, si lo llevas al Polo Norte, si no hay de color marrón, es porque precisamente son los que no llegan a reproducirse. No llegan a reproducirse porque no se pueden alimentar y mueren en el camino. O incluso a lo mejor, no sé, los osos verdes que tú plantaras en el polo o no llegan a reproducirse, o si se llegan a reproducir, generación tras generación irían perdiendo ese color. Claro, sobrevivirían los blancos. O sea, Claro. los que ellos producen con pelaje blanco. Ya está. Exacto. O sea, es eso. A lo mejor con mucha suerte aguanta un linaje de color verde durante mucho tiempo, pero claro, no. De hecho, donde se ve mejor con esto es en las palomas, por ejemplo, en muy pocas generaciones, de hecho me parece que en una generación son capaces de adaptar su plumaje al color del sitio donde están viviendo. Entonces, por eso las palomas de ciudad son todas de color gris y con unas tonalidades que te despistan un poco. Lo que pasa es que nosotros, como estamos muy acostumbrados a nuestro entorno, las vemos enseguida. Pero otros animales no es tan claro que puedan ver una paloma porque se adaptan muy rápidamente. O sea, se sabe que, por ejemplo, las palomas que estaban cerca del humo de una fábrica, cuando se hacían estudios de esto en las fábricas ahí en Inglaterra, por ejemplo, que enseguida tomaban el mismo color del humo que sale de las chimeneas. Muy rápidamente. O sea, no era una cuestión de una generación o poco más, ¿sabes? O sea, una cosa muy curiosa. Se adaptan muy bien las palomas en ese sentido. Entonces, no, en principio, primero se tiene que dar que la manipulación y luego que eso atienda a la propia selección natural. Es decir, que eso esté adaptado al entorno y que el entorno te sea favorable para que tú te puedas reproducir, que no es tan fácil. O sea, no... Por cierto, acabo de acordar una cosa que no viene mucho a cuento, pero me enteré hace poco. Claro, el linaje, o sea, nosotros que seamos de color, nuestra piel sea de color blanca, más o menos, es porque, o sea, quiero decir, en Europa, fundamentalmente, tardó muchísimo más tiempo de lo que pensamos. Es decir, en Europa había gente negra hasta hace bastante poco, en realidad. O sea, quiero decir, que el color blanco fuera el predominante en esta zona tardó mucho en llegar. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estamos viendo películas como En busca del fuego, esta de Jean-Jacques Arnaud, posiblemente tenía que haber sido dos negros. O sea, bastante probable. Porque creo que en aquella época todavía creo que no era predominante. O sea, no lo sé exactamente, se puede buscar, pero no lo sé, pero lo escuché hace poco y fue como, ostras, pues sí, es cierto. Bueno, dicho esto, esta obra es de Gilberto Esparza y esta es muy interesante, se llama Plantas Nómadas. Y lo voy a contar un poco como lo contaba él, ¿no? Más o menos para que os hagáis una idea. El proyecto, lo tiene en bastantes sitios, pero sobre todo lo tiene un sitio cerca de donde él nació, que es en Aguascalientes, ahí en México. Y por lo visto, esto es un río que está cerca de, no sé si cerca de DF o donde acabo de decir en Aguascalientes, pero el caso es que es uno de los ríos más contaminados de allí de la zona. Es un río muy contaminado porque viene de la ciudad. Entonces lo que este tipo ha hecho es colocar a plantas dentro de unos recipientes que van montados en unos robots. Entonces lo que hacen las plantas son autónomas, básicamente. Entonces las plantas lo que hacen es ir hasta el río a buscar agua para cubrir sus necesidades. Entonces sacan un brazo, ponlo anterior un momento para que se vea, porque esto es el brazo. Tienen un brazo que lo sacan
meten el agua, mete el bracito en el agua, entonces absorbe el agua que van a esos tanques que se ven ahí. Y al pasar, esto no me enteré muy bien, pero creo que funciona así, depuran el agua que están bebiendo, o sea, depuran el río de alguna manera, pero no lo depuran de tal modo que las bacterias sobreviven. Entonces, las bacterias pasan al agua que está entrando a las plantas. Esto está muy bien porque las plantas no solamente necesitan aguas, también les viene bien que haya bacterias para que puedan sobrevivir. Pero lo que nos contaba, que era muy curioso, es que cuando los mosquitos de la zona, bueno, otros animales, no solamente mosquitos, pero algunos insectos de la zona no van al río porque, claro, está muy contaminado. Pero curiosamente empiezan a anidar en estas plantas móviles, porque el agua que hay dentro de los recipientes está muy bien, o sea, está limpia, básicamente. Entonces, ¿qué sucede? Que el androide con plantas encima autónomas, ha creado un ecosistema que, bueno, limpia el agua. Él dice que su proyecto no está para limpiar el agua. Es decir, que no es que tenga un prurito ecologista o algo así. O sea, lo dice como claro, el tío mola porque no lo está diciendo en plan de mira lo que estoy haciendo para ayudar a la peña. Es como, no, o sea, realmente no lo hago. Pero curiosamente las plantas limpian el agua. Lo que pasa es que, claro, imaginar la situación. Si tú quisieras limpiar un río como necesitarías millones de robots como esos. O sea, no este en realidad lo que quiere es que venga Pixar a hacer una peli. Hombre, Pixar te hace... Yo no quiero limpiar el río, yo quiero ver el mundo. Yo no ¡ay! Se ha perdido un robot, el robot más simpático ha desaparecido. No, es mi hijo, que mi mujer ha muerto. Entonces vamos a buscarlo. Vamos a aprender una lección sobre la vida, Pita. Sobre la vida, es verdad. Como decía el otro día tu amigo, ¿no? Que... Hostia, sí. Pixar apuntando la vida. Y es lo que, pero sí es lo que he dicho yo alguna vez aquí, lo de si Pixar no hace películas para niños, hace películas para adultos, joder. O sea, está clarísimo de hace muchos años. Y están obsesionados con la muerte, además. Tiene una obsesión encima con la muerte de cojones. Es como, pero bueno, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa con la muerte, chicos? Bueno, en fin. Parece que soy yo escribiendo guiones para Pixar, en plan de no, vamos a hablar sobre el sentido de la vida. No, vamos a ver. Bueno, dejémoslo. El caso es que decía, necesitarían muchísimos robots para poder limpiar el agua, pero el caso es que la limpia. O sea, curiosamente hace eso y crea un sistema. También él decía, y esto es curioso, dice, y tampoco, ahora ponlo otro fotillo. Él también decía, porque nos ponía esta foto, dice, mira, yo tampoco he pretendido hacer comunidad con esto, que también es muy de artista contemporáneo, la idea de involucrar a una comunidad que viva por ahí dentro de la obra artística, porque está... Aparte de que porque es algo que está súper guay, es porque tú creas comunidad en sitios donde precisamente el neocapitalismo ha destruido los sistemas de ayuda mutua y de comunidad, que es algo fundamental para el ser humano. Y entonces él decía que no, que su proyecto no está ni de coña orientado. Eso es lo único que hace son plantas que se mueven, ya está, solas, y crear un sistema, en sus palabras, simbiótico. Pero ahora veremos que hay una pequeña cosita ahí que habría que añadir. Y entonces, pero resulta que no. Luego resulta que también los chavales, los niños de la zona, pues están encantados con los robots, van ahí, o sea, porque los humanos además enseguida nos encariñamos con las cosas que se mueven. Volvemos a Pixar, ¿no? Entonces como que nos creemos que están vivas y... de hecho hay esto en Tecnoética lo contaba y tal, y bueno, en otras cosas así que he tenido que estudiar, que precisamente los robots de cuidado, yo le decía a los alumnos, digo, joder, entre un robot de cuidado que me cuidara a mí de mayor, que fuera como Terminator y otro que fuera como Wall-E, la decisión debería ser Terminator, sin ninguna duda. Pero elegimos a Wall-E porque por Wall-E puedo empatizar. Si Terminator me viene y me dice, tómate tus pastillas, es probable que no me las tome. O puede ser, bueno, yo sí me las tomaría, joder. Pues yo quiero tener un Terminator. No a Schwarzenegger, no se flipe, no con la cara ya puesta, sino el robot. O sea, el endoesqueleto. Exactamente. Eso, no el abuelete. El abuelete. No, allá con la puta calavera ahí. Eso es lo que yo quisiera para mí, para cuidarme de viejo. Pero claro, cuando tú tienes que cuidar, por ejemplo, a gente en una residencia de ancianos, mola más que sean pequeñitos, que parezcan niños. Además, los japoneses son muy buenos para crear robots con apariencia de críos y que, sabes, que sean simpaticotes, entonces te recuerdan cuando tienes que tomar las pastillas, porque confías en ellos inmediatamente. Entonces es algo que está muy guay. En cambio, el Terminator, imaginaos una residencia entrando por la puerta, pues, hombre, tardarían tal vez. Yo creo que los ancianos se harían, pero tardarían, sí. a lo mejor tardarían más, ¿no? En hacerse amigos
Y hostia, es Bueno, una... depende, les pones ahí con los Terminators, les llevas a ver obras. Venga, mezcla bien ahí El Terminator. Claro. Venga, hombre, venga. Y bailando, ¿no? En las clases de baile, ¿no? De bachata. De bachata, Bachata 3000. Bachata 3000. Bueno, el caso es que nos encarillamos enseguida, ¿no? Entonces parece ser que sí que estaban creando comunidad alrededor de estos... O sea, que por lo visto por la noche bajaban mucha gente del pueblo a ver cómo las plantas estas, porque solían hacerlo por la tarde-noche, parece ser, bajaban a beber y se iban y tal, entonces estaban ahí como medio jugando y no sé qué, ¿no? O sea, que... Saco el vídeo y dice, dame tu sintrón, tus botas y tu andador. Exactamente. Tómate estas pastillas si quieres vivir, ¿no? Como dicen por ahí. O sea, hay que decir, eso, hostia, pero yo no tengo duda de que yo preferiría un Terminator, pero hay que reconocer que un muñequito como Wall-E, pues además te entra mejor, ¿no? Así, bueno. Entonces, este es uno de los proyectos que tiene, que son súper guays. A mí me parece increíble, o sea, me flipa y me encanta, o sea, me parece una cosa maravillosa. Yo pagaría por haber inventado esto, vaya, o sea, que a mí me hubiera gustado ser el tío que hubiera diseñado esto. Además lo diseñan ellos, es decir, junto con ingenieros y tal, lo diseñan, o sea, que decir, esa es la idea, que no, un tipo que va a Bellas Artes generalmente no estudia esto, y es una pena porque debería estudiarlo, o sea, esa es la idea, debería saber cómo hacer esto, ¿no? Pensar en estos términos. Bueno, otra cosa que tiene este tipo, que mola mucho, que esto sí que nunca me acuerdo el nombre, porque tiene como un nombre así como más... el Biosonot, este. Sí, Biosonot, sí, Biosonot. Biosonot es muy interesante, porque no se ve bien, pero si veis abajo del todo, o sea, está aquí esta cosa arriba, que es una planta, esto en la bola de arriba, si bajáis abajo, ¿veis? Esto es una mesa de DJ, ¿vale? Entonces lo que dice que hace este hombre, Gilberto Esparza, en todas las ciudades donde va, es que se va al río, que tiene, las ciudades que tienen río, obviamente, se va al río, recoge agua del río, la mete dentro de este aparato, que es donde hay plantas y tal, y bueno, generalmente todas las aguas residuales de río tienen parte residual y tienen bacterias, eso como todos los sitios. Entonces lo que hace es que las bacterias, en un líquido determinado, yo esto sí que no entiendo, evidentemente habría que saber qué tipo de líquido, pero en un tipo de cultivo determinado las bacterias lo que hacen es transmitir información entre ellas, como todos los animales, básicamente. Entonces eso se transforma en impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos se pueden llevar para que hagan cosas. En este caso lo que hace Esparza es utilizar las bacterias para hacer sesiones de DJ, que eso me parece increíble, es decir, hace sonidos con ellas. Entonces las mete ahí, hacen ruiditos y no sean... Esta es la prueba más fehaciente de que no hay utilidad alguna. Claro, o sea, que decir, es como coge algo vivo para hacer música, ya está, o sea, simplemente. Entonces entender que la idea está en el proceso de cómo se representa esos sonidos eléctricos y se transforman luego en otros sonidos. Pero claro, en realidad los sonidos vienen de una información que es viva. No es la información, yo que sé, que transmite un percutor al tocar una cuerda que vibra y que emite un sonido, es otra cosa. Entonces, claro, las sesiones de DJs en la mezcla con música, parece ser, yo no he escuchado ninguna, pero hay alguna en internet, si la buscáis, Gilberto Esparza, sesión de DJ, seguro encontráis algo en Vimeo. YouTube creo que no, pero en Vimeo creo que algo hay. Entonces, el tipo lo que hace es eso, es sesiones de DJ con bacterias, cosa que a mí me parece DJ toxic, ¿no? Es a tope. No, Da Sendry dice DJ E. coli. Claro, y además eso, es DJ E. coli porque además es lo que digo, que casi siempre utilizan esas bacterias porque parece ser que son muy buenas para cualquier tipo de estas cosas porque se cultivan muy bien, debe ser que generan impulsos eléctricos mejores que otras, no lo sé, pero el caso es que se usa mucho la E. coli. Tiene luego otro proyecto muy guapo, que es el de las plantas fotosensibles, que es parecido a este en presencia, muy parecido, pero es diferente. Aunque la idea es la misma, ¿eh? La idea es, esa luz que estáis viendo no es una luz que haya metido él dentro de algún tipo, esa es la luz que generan las bacterias que hay en ese entorno. ¿Ah, sí? Sí, o sea, no hay ningún tipo de aparato aparte, no, esa luz la están generando las bacterias que hay ahí dentro. Es curiosísimo. Entonces, claro, él decía un poco en broma que esto básicamente era como el proyecto que se están utilizando en las naves espaciales, cuando quieran llevar plantas al espacio. Pero claro, no hay luz
En el espacio, sí, hay luz de... Tú puedes hacer lo que haces cuando cultivas una planta en interior, que es pegarle con luz muy potente, que gasta mucha electricidad para que crezcan. Pero tú puedes hacer también esto. Puedes hacer un cultivo con bacterias. Lo que pasa es que es muchísimo más complejo en términos de sostenibilidad, pero técnicamente es eso. O sea, por eso se llaman plantas autofotosensibles, porque las plantas están ayudando a que las bacterias vivan y las bacterias, a cambio, están generando electricidad, que permiten que las plantas vivan, que permiten que las bacterias vivan, que y se genera un círculo, se genera un sistema sostenible, que esa es la idea. Pero que es completamente artificial. O sea, está creado por un humano en un entorno que no es natural para nada. O sea, esa es la grandeza de un poco de estos proyectos. Son proyectos que están todo el rato jugando con esa idea de lo natural, lo artificial, etcétera. Esto me trae a la cabeza Silent Running, naves silenciosas. Pues es ese palo. O sea, ¿qué dices? Es que... Con los robotitos cuidando los jardines aquellos. Claro, pues esto aquí, date cuenta que serían jardines que se cuidan a sí mismos a través de otros organismos vivos. O sea, no necesitarías lo típico de un robot jardinero, no. O sea, yo mismo está cultivándose a sí mismo. Había algo parecido en la película de Sunlight era, ¿no? Esta de Danny Boyle. Es misterioso. No, Sunshine. En Sunshine sí, Sunshine, ¿no? La de Danny Boyle, tenían todas estas plantas que las llevaban para generar oxígeno en la nave. Y lo que pasa es que ahí sí que era tradicional, era un cultivo tradicional, pero la idea es esta, la idea es que si tú tienes que llevar, por ejemplo, plantas que generen oxígeno, pues puedes intentar utilizar algo así por el estilo, ¿no? Pero aquí no tiene ninguna utilidad, simplemente la idea es tener un sistema simbiótico, en sus palabras, insisto, que genere electricidad y a la vez una viva de otra. Entonces aquí, con una pequeña paréntesis, me gustaría aclarar una historia que comentó Fernando Broncano allí, que es una persona que evidentemente muchísimo más inteligente que yo, en muchos sentidos. Y claro, estas artistas suelen hablar de simbiosis en este sentido. Y es una palabra que se utiliza siempre en oposición a parasitismo, ¿no? Está el parásito y está la simbiosis. El parásito es que un organismo vivo se está sirviendo de otro organismo vivo para sobrevivir a costa del hospedador. Por ejemplo, cuando tienes la tenia. La tenia vive de ti y vive contigo, pero tarde o temprano te va a matar. Porque la tenia no está siendo sostenible contigo, no está creando un sistema contigo, está directamente absorbiéndote la vida. Pero es algo parecido a lo que pasa con los virus. Virus, si no es sostenible, te mata. Con lo cual, lo que haces es un parásito, en realidad. ¿No? Un piojo es un parásito, no sé qué. Un simbionte o una relación simbiótica es lo contrario, es otro ser vivo que vive contigo y los dos vivís gracias a esa pareja, digamos, que se reúne. Un ejemplo que nos pasa a nosotros son con nuestras bacterias de la flora intestinal. La flora intestinal, hay un montón de bacterias que viven con nosotros, muchas de ellas son E. coli precisamente, pero que viven en nuestro entorno, no tienen ningún problema, nos ayudan con la digestión y ellas sobreviven. Entonces, que crea esa relación simbiótica entre dos seres vivos que son independientes, pero los dos sobreviven gracias al mismo sistema. Lo que pasa es que ahora, por no utilizar esta posición entre parásito y no sé qué, porque a veces no está tan claro si una relación, por ejemplo, si un virus sobrevive contigo, no está claro si es una relación de parásito. O sea, si no te causa ningún mal. De hecho, nosotros solo sabemos que en nuestra cadena de ADN hay parte de nuestra cadena de ADN que son de virus antiquísimos que tuvo el ser humano y que son virus generalmente de ADN que se llaman, que han quedado como restos. Entonces, parte de nosotros, de lo que somos, es virus. O sea, una parte muy pequeña, claro, infinitesimal, pero es parte de nuestra cadena genética, es virus. Se vacuna, no virus. Claro, se vacuna, no virus. Pues no, yo siempre he dicho sé virus. Lo somos, porque ya somos virus. Aunque no queramos. En cierta medida somos virus, ¿no? Tenemos algo de virus, habría que decir. Bueno, pues el caso es que no está. Entonces, Fernando Broncano decía una palabra que evidentemente no es suya, pero que ahora suena más, que es la expresión holobionte. Que es algo un poco más complejo, pero que en realidad es intentar borrar esta frontera entre que no está tan claro qué es ser parásito y qué es ser un simbionte. Holobionte básicamente es cuando creas todo un sistema que en realidad está funcionando como un solo organismo. O sea, no hay una clara diferenciación en donde empieza uno y termina otro. El caso tal vez más claro de esto que he dicho
sin que esté del todo claro, pero es el más claro, es el de nuestras bacterias estomacales. Dónde terminamos nosotros y dónde empiezan ellas. O sea, quiero decir, no hay una diferenciación tan evidente. Hay una cosa interesante de esto. Yo ahora que he estado tomando antibióticos hace poco, que te empiezas a tomar antibióticos y lo primero que haces es destrozarte la flora intestinal. Porque claro, ataca a todas las bacterias, obviamente. Entonces, ahí es cuando empiezas a notar que tú no eres solamente tú, sino que vives con otros animales dentro de ti que cuando les fastidias ya no estás igual de bien. Entonces, quiero decir, tú estás formando eso, ese holobionte que no eres solo tú, sino que hay algo más ahí, que no eres solo tú. Otros animales vivos, ¿no? Otros seres vivos, habría que decir. Entonces, bueno, estos casos que estamos viendo aquí son casi más de holobiontes, sobre todo el de las plantas nómadas. Es un holobionte, básicamente. Es un robotito que va con plantas arriba que son autónomas, o sea, está generando un sistema entre ambos, pero luego está el agua de dentro de los recipientes, las bacterias que están en el agua y los mosquitos y bichos, digamos, que están viviendo y naciendo en ese sistema. Y todos están viviendo y haciendo que todo viva gracias a eso. Entonces no está claro que hay una relación ahí. ¿Quién es parásito de quién? Porque los mosquitos normalmente son parásitos, pero están ayudando a que sobreviva también la planta. Entonces es difícil de ver la diferencia. Por eso el término holobionte igual es el más adecuado para hablar de estas cosas, no sé. Bueno, pues este señor a mí me fascina, un señor mexicano. Le tuvimos de conferencia por internet, estaba en Nueva York, y a mí me alucina esta cosa, claro, por eso me molan mucho los artistas, ¿no? Porque estoy en Nueva York aquí haciendo una sesión de DJ con bacterias. ¿Tú te crees? Ojo, decir eso. He puesto ahí en el chat un enlace del SoundCloud del señor ahí con sus sesiones de DJ y tal. Ah, estaba, ¿no? En SoundCloud, ¿ves? Sí, por favor, échale un vistazo porque tela. Sí. Estaba leyendo aquí a Juan López porque ha hecho lo básico muy de nostalgia, ¿no? Del tema de era una vez el cuerpo humano. Me gustaba mucho. Esa serie aprendí mucho yo sobre el cuerpo humano, ojo, y sobre la vida. Estaba muy guay, En realidad casi todas las de Era así una vez eran muy buenas. Lo que pasa que, bueno, evidentemente han pasado como 30 años en algunos casos y han quedado un poco anticuadas algunas cosas. Pero la del cuerpo humano hay cosas que estaban muy, muy bien contadas, Y todavía a mí me gustaba mucho la de Eres una vez en el espacio. Sí, bueno, claro, es que, a ver, nosotros venimos de otro rollo, pero Érase una vez la vida, que es la que más recuerdo yo, porque era la que ya me pilló un poco con más cabeza, que tendría yo 7, 8 años, tal vez un poquillo más. Yo aprendí que los virus tienen una nariz roja y se pegan a las células y tiran y salen más, tío. Que básicamente es lo que hacen, No hacen exactamente eso, pero, hostia, muy parecido, Y lo de los policías estos blancos que se comían a la peña, eso flipa, los glóbulos blancos, flipa. Pero es que lo que hacen los glóbulos blancos, magnífico. Tu cuerpo se come todo y luego se los llevan, tío. ¿Se van ellos también? Sistema linfático, macho, ¿no? Bueno, pasamos a otro de los que estuvo por allí, que es Hamilton Mestizo, que tiene uno de los nombres más guays que he oído en mi vida. Esto no es tan impresionante, a mí me gusta más el otro. Esto no es tan impresionante, pero es parecido a lo que ya hemos visto antes, pero en otro sentido. Esto que se llama Bioelectronics, también con una interrogación al final. Es un aparatito, por la foto parece muy grande, pero si os fijáis en el fondo que hay un enchufe, veréis que no es tan grande. Es una cosa como de un tamaño así, es como un tamaño de una radio más o menos. Muy, bueno, una radio de estas antiguas donde se escuchaba, bueno, en fin, radio cassette, ¿no? Del tamaño de un móvil más o menos, un poquito más grande. Bueno, el caso es que este es muy parecido a lo que hace Gilberto Esparza, pero en otro sentido. Lo que hace es más tecnológico, pero también está alimentado con bacterias. O sea, el principio es el mismo. Lo que hacen las bacterias es generar la electricidad del aparato. Ajá. Claro, entonces el aparato lo que hace es emitir sonidos también, pero estos son sonidos un poco random, no tienen... O sea, aquí sí que es también una definición de no utilidad. Tú tienes un aparato que es esto, que lo dejas en casa y emite sonidos. No sé si eran muy molestos o no, pero el caso es que emite sonidos. Pero claro, los sonidos los están emitiendo bacterias. Entonces, decía él... Es como una Alexa que no sirve para nada, ¿no? Exactamente, sí. Era una Alexa que no vale menos que Alexa, ¿no? Digamos, no tiene ninguna utilidad, o sea, de hecho, y él lo decía allí, dice, no, si la intención de esto es, evidentemente, es crear un aparato que no sirva para nada, porque él tenía otros proyectos
que sí que le podéis encontrar cierta utilidad fuera del tema, porque claro, el asunto de utilizar bacterias como para generar electricidad, generar electricidad ellas, perdón, sino para utilizar esa electricidad para otra cosa, se puede hacer, y de hecho no, una calculadora básicamente podría funcionar bien con bacterias, porque no necesita mucha electricidad en ese sentido, pero me refiero a una normal, una científica tal vez no pudiera, no sé. Claro, el asunto que tienes es que es arte efímero. O sea, si tú tienes bacterias dentro de viviendo, en un momento determinado, si no hay cultivo adecuado, muere. O muere un ser vivo cuando no está en un entorno adecuado. Entonces, claro, en un momento determinado dejará de tener absoluta utilidad. O sea, ya dejará del todo de funcionar y será ya algo que tenga menos utilidad aún ya de lo que tenía, que era cero. Pero él decía que no pretendía que tuviera utilidad. Y esto me permite comentar una cosilla así muy, muy rápida, que daría para otra, para otro programa, pero sí para otro entorno de discusión. Claro, el bioarte, el problema que tiene es que puede levantar problemas éticos. Si recordáis, era muy chorra en su momento, pero era un problema en sí ético. Lo que pasa es que yo creo que era un problema menor. Tenía más que ver con la estética y con el buen gusto. Si recordáis, había un artista que se dedicaba a pillar cuerpos de gente que había muerto, pero que se donaban su cuerpo a la ciencia o a otros menesteres, y él los compraba, y lo que hacía luego era exposiciones en los que los ponía como haciendo posturas y no sé qué, pero ya les habían quitado toda la carne y entonces quedaba más que la musculación. Este tuvo una época en la que se sonaba mucho, se le veía mucho, no me acuerdo cómo se llamaba este artista, pero fue como muy conocido. Entonces siempre estaba este revuelo de utilizar muertos para no sé qué y tal. Entonces este tipo de revuelo ético siempre anda alrededor del arte cuando tiene que ver algo relacionado con lo vivo, ¿no? Y tal. Me recuerdo uno también que levantó mucha polémica, en este caso yo creo que con más razón que el otro era un poco chorra en realidad, que era uno de un artista estadounidense que lo que hacía era, para denunciar la pobreza, pues lo que hacía era tener a señores pobres dentro de una sala de arte durante todo el día mientras la gente pasaba. Entonces hay algo raro ahí, porque sí está denunciando la pobreza, sí entendemos la idea de fondo, que quiere denunciar, joder, está claro, pero a la vez tienes a un señor ahí que no le estás dando dinero, es que no le daba dinero. O sea, directamente le tenían para demostrar el punto, ¿no? En sí. Entonces le estaba explotando en realidad, ¿no? Como si fuera una obra de arte. Pero, o sea, la idea era interesante, y dentro del, pero entiendo que ahí sí que hay una relación con lo ético y con la explotación laboral que no está tan clara. En el bioarte lo que tienes es que, claro, tú estás manipulando algo vivo, aunque sean bacterias. Uh-huh. Lo que pasa es que en este caso, entonces tú las manipulas y las utilizas con un fin que no es ningún fin. O sea, es bueno, pues hacer sonidos o tal. Y básicamente al final las bacterias van a morir. O sea, porque no pueden vivir eternamente. Entonces, lo que pasa es que tú no las matas. O sea, no vamos a poner en plan de estoy matando pollos para poner un punto, ¿no? Son bacterias. Es decir, nadie se preocupa por una puta bacteria. Entre otras cosas porque tenemos en la boca y nos las limpiamos los dientes y las matamos. O sea, en ningún momento, yo todavía no he visto ningún vegano quejándose de eso, con perdón los veganos, pero entendéis la idea que quiero de fondo. O sea, quiero decir que matamos constantemente seres vivos, pero para una persona que es animalista, un ser vivo tiene que pasar cierta barrera de algo para que se considere un ser vivo. Sí, ¿dónde está el umbral? Sí. ¿Dónde está el umbral? Ya. Bueno, y eso es un problema que siempre se ha planteado. Ahora te podrás encontrar con muchas cosas muy locas, pero bueno. Claro, ya lo sé. Pero te quiero decir que ese es el problema. Digamos, si tú quieres poner tienes que poner un umbral. Entonces, ¿hasta qué punto? Y además, como tampoco está muy claro que está vivo y que no está vivo, es un debate distinto. Pero bueno, en fin. La cuestión es que parece que a nadie le preocupa, que en realidad, cuando hablamos de bacterias, como que no le preocupa mucho, pero hay un problema ético de fondo en realidad, porque en el momento en el que tú utilizas material vivo para hacer algo, bueno, siempre hay un pequeño problema, hay un problema que puede ser muy pequeño o puede ser muy grande, dependiendo de qué estés haciendo. O sea, si, por ejemplo, para demostrar un punto de arte, manipulas a perros, por ejemplo, y les haces que tengan 5 patas, por ejemplo, entonces ya la gente ya se va a poner nerviosa. Pero si hablamos de un tío que hace música con bacterias, bueno, son bacterias, en realidad, ¿qué le importa, no? Pero ¿entendéis el punto? O sea, yo no creo que sea un problema ético en realidad lo de las bacterias. No, perdón, sí creo que lo sea, que lo es, pero creo que es un problema que no nos importa. En realidad es como que en realidad nos da un poco igual, es como que, ¿y qué más da, no? Pero sí que lo hay. O sea, en realidad sí es un problema. O sea, es un problema ético, de fondo. Porque, o sea, el mismo problema que se puede plantear un vegetariano cuando... Bueno, en este caso es un vegano, que es más un problema de producción económica, ¿no? De cómo tratan, por ejemplo, unos animales en una granja, ¿no? Uh-huh. Pues por decir, bueno,
Es un problema de tú estás utilizándolos con un fin materialista de algún tipo, que sea para crear una obra de arte, evidentemente, ¿no? Entonces es como... Sí, bueno, que no es tanto por el sufrimiento, el posible sufrimiento de un ser vivo, sino por el uso. Por el uso y por la no sé si la idea o la voluntad que hay detrás de eso, ¿no? O sea, por meterlo dentro de un propio sistema que explota de alguna manera a ese animal con unos fines tal vez no demasiado adecuados. Se empieza explotando bacterias y se acaba matando niños. Hostia, mirad lo del tema. La Iglesia cuando se estaba con el tema de las células madre, que son súper útiles para muchas cosas que estamos haciendo ahora, se está haciendo ahora en ciencia. Pero en su momento era como cuidaba las células madres porque es casi matar a un ser vivo, ¿no? Y es como... Claro, nosotros mismos nos ponemos barreras, porque en realidad es como... Hombre, no es lo mismo un feto de 10 años que una célula madre. O sea, de 10 años, perdón, de 10 meses que una célula madre. Para nada es lo mismo. Entonces, quiero decir que nosotros nos ponemos esas barreras un poco... Bueno, barreras que en realidad son... hasta cierto punto artificiales, porque hay otras que, aunque nos intentamos basar en la ciencia, en realidad no sabemos cuándo un feto, por ejemplo, es humano o no. Por eso ponemos ciertas barreras y es un problema, en realidad es un problema que no puede basarse solo en la ciencia, porque la ciencia no te puede dar una respuesta exacta. Tienes que basarlo en otro tipo de cosas, en el derecho a la mujer a decidir de su cuerpo y cosas así, porque no puedes llevarlo a ese terreno, igual que el religioso no lo puede llevar al terreno espiritual para defender su punto, porque claro, siempre va a ganar en ese sentido, es como no puede haber diálogo. Y asumir que estás tomando decisiones de ese tipo con respecto a un código. Claro, no, y que también puedes asumir que siempre va a haber un error, pero tú basas en que se puede hacer eso en otros términos. En el término, por ejemplo, de que hay un derecho civil, que es que las mujeres puedan decidir sobre su propio destino en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O puedes utilizar otro, más o menos, dependiendo de dónde coges, pues será más progresista, más retrógrado, no sé qué. Pero en realidad no puede haber un criterio científico 100%, porque no hay una clara definición científica de cuándo empieza algo a ser un ser vivo en nuestros términos. En el término de humano, me refiero. En el de células madre, pues pasa que sabemos que no. Pero una célula madre técnicamente existe la posibilidad de vida, si eso no sé qué, pero es tan absurdo en términos generales que es como decía un profesor mío, que es como asumir que eso lo asumía la Iglesia Católica, ¿no? La idea de que el problema de que te masturben no es que te masturbes, sino que se supone que tú estás desperdiciando vida. Que estás matando. Claro, entonces ese es el problema de la masturbación, no tanto... Bueno, sabemos asesinos, que no. Asesinos todos. Todos sois asesinos. Pero, todos y todas. Aunque luego de fondo esté la idea de... la idea del no placer y de la asunción estoica de la vida y tal, pero sí que... Joder, pero la idea más... Pero la justificación es esa. O sea, es porque estás matando vida, porque estás matando la posibilidad de la vida, que es una idea como muy metafísica, que eso es lo interesante tal vez del argumento, pero bueno, entonces en el caso quería comentar esto un poco porque sí que hay algún problema de vez en cuando que sale de esto, pero claro, cuando hablas de bacterias la gente pues como que le da igual, o sea, que haya bacterias ahí dentro que se vayan a morir, pues es como un poco el chiste este de Faminio Cansado, de se ha muerto el Fari y como que se ahogan ellos y dice, no, el científico, pues que le den por culo, ¿no? Pues como que al Fari el científico no le importa a nadie, pero el Fari... El polifacético artista. El polifacético artista español... A ese sí le importa a todo el mundo, claro. Entonces, pues esto es un poco... En ese sentido es un poco igual. Bueno, pues pero tiene otra que a mí... Esa sí que me voló la cabeza y me gustó muchísimo. Que es... Uy, esa como está deformado ahora se ve un poco raro. Espera. Sí. Ahí estamos. Esto, un ejercicio visual para la gente que nos esté viendo. Cuando alguien ve esto, puede pensar así de entrada, y no se debe extrañar, que es una foto del Hubble, es decir, una foto del universo. O sea, parece una foto, la típica foto estas que ves de la NASA, en plan de la galaxia de no sé dónde, ¿no? Y es un poco rara, tal vez, el que conozca las fotos de la NASA dirá, bueno, aquí hay algo raro, pero podría ser, ¿no? Pues no, claro, no lo es, evidentemente, ¿no? La cuestión está en que una de las cosas que hizo aquí Hamilton Mestizo, que me pareció alucinante, lo hizo parece ser durante el confinamiento, no estoy muy seguro, pero creo que el proyecto empezó antes, pero creo que... Porque esto es fácil de hacer, en realidad.
si tienes los aparatos, pero no es tan complicado. Porque hay una cosa aquí interesante que no he dicho, de todo esto que ha salido aquí. Casi todo lo que hay aquí es muy do it yourself. O sea, te lo puedes hacer tú, en realidad. Que es lo que tiene mucho el arte contemporáneo. El arte contemporáneo muchas veces, sobre todo esta gente que está más comprometida, aunque luego digan que no están comprometidos, muchos de ellos están comprometidos con la sociedad de una manera más profunda de lo que parece. Hacen cosas que en realidad podríamos hacer cualquiera. O sea, lo que pasa es que evidentemente necesitas ciertas cosas para poder hacerlas, pero no es tecnología, alta tecnología. Alta tecnología, por ejemplo, era el piano del CERN. Eso sí, eso es más complicado, ahí hay que echar pasta. Pero para hacer esto no. Esto puedes hacerlo tú en tu casa si quieres, en realidad. Lo que hizo fue coger vasos de estos Petri, ¿no? Que se llama, estos de cultivo. Sí. Y lo que hizo fue meter bacterias, E. coli y hongos, y otro tipo de hongo, no me acuerdo cuál es ahora mismo, pero bueno, unos hongos y bacterias, y los puso en cultivo. Y lo dejó ahí durante un tiempo hasta que crecieron. Y lo que hacía luego es, al abrirlo, le echaba un pequeño tinte. Bueno, el líquido para que vivan ya echan algo de tinte y tal, para que queden luego colores raros y tal. Pero lo que estáis viendo ahí son virus y bacterias. Y lo que hace... virus y bacterias. Bacterias y hongos. Y lo que él hacía era esos vasos, luego proyectarlos por debajo, o sea, echarles una proyección y pegarlos a paredes. O sea, es decir, que la proyección se viera en edificios, de manera gigantesca. Entonces, ¿qué sucede? Que el que lo ve no sabe si está viendo una foto del universo o está viendo una foto de virus y bacterias, o sea, de bacterias y hongos. Claro, la idea de fondo, y por eso se llama microuniversos, la idea está en que con lo más pequeño, teóricamente, con lo más pequeño, con lo más insignificante de la vida, con lo más cercano a lo no vivo, que se puede encontrar de lo vivo, o por lo menos de la vida que nosotros conocemos, simular lo más grande. Galaxias, púlsares, constelaciones. ¿no? Exactamente. Entonces, a mí me pareció increíble. O sea, a mí cuando yo lo vi, dije, qué puta envidia me das. O sea, me da mucha envidia que se te haya ocurrido esto. Me da mucha envidia que lo hayas hecho. Y entonces me sentí más como Hitler otra vez. Me sentí como Hitler otra vez. Cuando le echaron de la escuela de arte. Igual, dije, pero yo qué coño he hecho con mi vida, tío. O sea, ¿por qué no puedo estar yo haciendo esto que a mí me mola tanto? Me haría una ilusión tener la capacidad de hacer esto. Entonces yo no sé, a la gente que lo vea esto, está viendo esto, o lo ve luego, lo que sea, ojo, le parece muy chorra, pero yo creo que es muy, muy, muy interesante. Me parece muy bonito, además. Es una cosa como... Ojalá lo hubiera hecho yo, ¿no? Esto. Y nada, no sé, a mí... Pues un poco por poner colofón a esto. Además, Hamilton es una persona muy, muy, muy maja. Trabajó mucho tiempo con el Media Lab Prado y ahora como lo han cerrado, lo van a llevar a Matadero. No está muy claro qué va a pasar con el Media Lab, pero el Media Lab era un sitio que te da una de cal y una de arena, a mi juicio un poco muy, muy subjetivo, pero era un sitio importante. Era un sitio importante que había que mantener. Y no sabemos qué va a pasar cuando lo lleven a Matadero, porque en Prado funcionaba. Matadero a lo mejor ahora no funciona. Es que ese es el problema de estas cosas. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué sucede, a ver si rula allí. Yo creo que es buen sitio. El problema no es que sea mal sitio, si es que es lo que pasa con estas cosas. El problema no es que Matadero esté mal para que esté Media Lab Prado ahí. El problema está en que tú te acabas de cargar unos equipos que estaban formados. Entonces, si los vuelves a reformar, a lo mejor no funciona igual de bien o a lo mejor lo quieren llevar por otro camino muy distinto que responda a otras cosas. No lo sabemos. Pero bueno, el caso es que trabajaba mucho con Media Lab, tiene algunos proyectos muy buenos por ahí al respecto. Pero a mí me ha encantado. Me parece precioso. Y bueno, muchas de estas cosas ya termino con esto y que estamos además casi acabando. Veremos alguna chorradita más. Pero básicamente esto que casi todo lo que he dicho aquí forma parte de un artículo que saldrá el mes que viene en la revista Cáñamo, que ahí es donde tengo yo una sección de videojuegos de hace ya no sé 4 o 5 años. Y me permitieron hacer un artículo sobre esto. El Fidel Moreno, que es el director de la revista, me lo pidió y dije, bueno, pues guay, porque a mí me apetecía escribir un poco, porque me alucinó, aprendí mucho, vaya, de las sesiones, aprendí mucho y esto me dejó fascinado. Gilberto Esparza y Hamilton Mestizo como artistas me dejaron alucinado porque no sabía... Vamos, yo no sé muchas cosas, obviamente, pero no sabía que se estaba haciendo esto y me pareció brutal. Tú, Fernando, que no sabías nada de esto, que... Yo la verdad es que hoy he estado un poco aquí como... devorando, comiendo, sí. ¿no? Sí, Pero... no, porque a ver, cuando me contaste un poco de qué iba a ser el programa, pues me informé con la info que tú me pasaste
pero realmente pues no tenía ni idea, o sea, no tenía ni idea. Y muy Yo tengo interesante. poca, por eso que te digo, por lo del que yo el arte contemporáneo no lo conozco muy bien. No, a mí me pasa lo mismo que a ti, es decir, para algunas cosas ellos no es que me define a mí mismo como tal, pero creo que soy muy primario, ¿no? Como que al final hay determinadas cosas que las disfruto, pero a lo mejor no es exactamente por los motivos o ni siquiera tengo en la mano el código adecuado por el cual el artista cree que debe ser interpretada determinada obra o lo que sea, y hay otras cosas que directamente no me llegan, entonces tampoco... Claro, a mí esto sí me suele llegar bastante porque, sobre todo cuando hablas con la gente que lo hace y cuando siempre te pasa que tienes que... El problema de todo este tipo de arte siempre tienes que tener un poquito de saber algo más que hay detrás para intentar entenderlo. Lo que pasa es que esto justo me hicieron una entrevista cuando íbamos a sacar esto de... Bueno, entrevista para ponerla como vídeo de presentación para la gente que se fuera a apuntar y para también otras actividades que hay alrededor y tal. Entonces la persona que me hizo la entrevista, una parte que no la sacaron y que la guardaron para otra cosa, no sabemos si va a salir o no sabemos qué utilidad puede tener luego, pero por ejemplo ella, como sabe mi perfil de venir de los videojuegos y de estudiar el tema de los videojuegos, me hizo una analogía bastante pertinente sobre el asunto de los videojuegos y el arte contemporáneo, es decir, los dos son bastante opacos. O sea, lo que pasa es que la gente que juega, y tú, por ejemplo, que tú no juegas a videojuegos, Exacto, lo detectas enseguida lo opacos que son. Exacto. Y es tan opaco como el arte contemporáneo. De hecho, es que el videojuego es arte contemporáneo, por eso es tan opaco. Lo que pasa es que la gente que juega videojuegos lo ve como que los códigos internos y cómo funcionan es lo más normal del mundo. Lo más normal del mundo porque están metidos en ese pero eso pasa con millones de cosas. Es decir, de hecho, también hemos estado hablando fuera de cámaras de si vamos a hacer un programa sobre la comedia. Y yo ahí, por ejemplo, pues justo este tema que acabas de mencionar es un tema que quiero sacar, y es que hay en la comedia actual todo una especie de código interno que desde fuera es súper opaco. Sí. Y de hecho cada vez más. Y de hecho no solo es cada vez más, sino que obras, y no hablo solo del post-humor, como definen algunos, en plan de la comedia que no hace risa, ¿no? Que no hace reír, sino, bueno, que ya dedicaremos un programa sobre esto, pero cosas que realmente al que viene fuera totalmente virgen no tiene asideros, no tiene ventanas por las que entrar ni puertas, entonces... No, pero también le pasa, el teatro le ha pasado igual, en cierta medida, sobre todo el arte. O sea, cuando te vas a ver una obra de los Quintero, no. Claro. Eso no ha pasado nunca. Es decir, los Álvarez Quintero no hacían obras para que no se entendieran. De hecho, ellos hacían obras, cuando todo el mundo ya empezó a hacer obras para que fueran otra cosa, ellos seguían con el estilo español de la Aquí no hay quien viva, en realidad, porque Aquí no hay quien viva no deja de ser los Álvarez Quintero, mejor tal vez, porque los Álvarez Quintero eran súper tradicionales y conservadores, pero no deja de ser el humor costumbrista de España, que es el que más ha triunfado en España desde siempre. Pero, por ejemplo, el arte, tú si ves a una obra de Rodrigo García, o Angélica Lidl, ¿no? Que es una de las así más famosas de arte de teatro o arte contemporáneo, performance y tal. Es difícil entender cómo una fulana se está contando su vida, que es súper oscura y a veces se automutila, ¿sabes? Que es como, yo no he venido al teatro a ver sangre, ¿no? Quiero decir, o sea, pero esa reacción es precisamente esa falta de background, o sea, porque luego tú puedes tener el background y te puede gustar o no, pero si no tienes el background, ya de entrada es como... Hostia, vaya viaje me estoy metiendo. Decía ahí, creo que Juan López, la idea de que el cine pasa igual. En realidad, lo que pasa es que como el 90% del cine es cine Álvarez Quintero, es decir, es cine que tú puedes entrar sin saber nada o más o menos entrar. O no tanto Álvarez Quintero, pero sí que hay unos códigos que todos compramos, tanto el que está generando el contenido, como el generador de contenido, como el consumidor, y entonces con esos códigos entras y tal, es decir... Claro, pero tú te picas una película de Béla Tarr, claro, y flipas y dices, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? O sea, y ya no te entra simplemente por el hecho de que no te está, ni siquiera se está esforzando lo más mínimo por intentar ser una película normal. No, él va con sus propios códigos y... Claro, él va con sus propios códigos. De hecho, hasta un David Lynch, que sería lo más mainstream de tal, pues claro, todavía cumple la función de dentro del mainstream ser el abuelo raro, ¿no? Pues... Claro, y decir, mira, está como experimentando, ¿no? Experimentando está la gente que no les hace ni puto caso a nadie o que está en otros circuitos. Lo que pasa que dentro de esta gran hegemonía hay mucha gente que está como en las periferias
y te hacen, pues tienes a tu Lynch o tienes a este director que sigue haciendo películas en Hollywood, pero hostia, mira qué películas más interesantes y cómo juega con los códigos que existen. Pero o por ejemplo Guy Maddin, que a nosotros siempre nos ha gustado mucho. Guy Maddin, que no es Lynch, nunca ha tenido el calado comercial de Bill Lynch, pero por ejemplo la de Green Fog, esta última es la hostia. Es la leche, y de hecho precisamente siendo o pudiendo ser muy opaca, es todo lo contrario, porque se construye en base a lugares comunes de la cultura cinematográfica. Pero sí que entra dentro de este rollo de cine de arte contemporáneo, de que si te cuentan que es un remake de Vértigo, pero hecho con imágenes de otras pelis, entra mejor la peli. Porque entienden mejor que te quiere contar. Sí, necesitas un poco de background. También es cierto que si tienes un poco de curiosidad, Green Fog puedes llegar a entrar por un mero disfrute de decir, hostia, ¿qué estoy viendo? Hostia, tío, esa película, para los que no estéis escuchando, Green Fog es eso, es una película de Guy Maddin, que es un director canadiense que a nosotros nos flipa, a Fernando y a mí, y que tiene la mejor adaptación de Drácula para mí de la historia. Y la mejor versión de Drácula. No creo que haya otra, que es un ballet de Drácula. Por favor, vedla, de páginas del diario de una virgen, en principio, pero podría ser de un virgen también. Que es acojonante. De hecho, se puede ver en Filming, que me alucinó porque estaba en Filming. Sí, te lo dije, estaba en Filming, sí. Me la trae otra vez, vaya. O sea, que si esa película, en cuanto a siempre la vi, yo no sé la vez que la he visto ya, esa película. Y es una adaptación de un ballet que ya existía, pero cómo está adaptado es increíble. Bueno, pues tiene ahora, una de las últimas que ha hecho es una que se llama Green Fog, que es una adaptación de Vértigo, la película de Hitchcock, la de Entre los Muertos, en castellano, que está montada, o sea, que decir, es la misma peli, pero montada con imágenes de otras películas. Y dura menos, claro, pero es la misma peli con otros actores de otras películas. Entonces hay un momento brutal hay momento brillante con Chuck Norris. Es impresionante. Es impresionante. Hay un trabajo, porque además, claro, como van cogiendo fragmentos de otras películas, además ambientadas en San Francisco, igual que Vértigo, exactamente, y fragmentos de películas que cuenten lo que contaba Vértigo, los protagonistas de la película van cambiando los actores, porque son fragmentos de películas totalmente random, pero hay todo un trozo de la peli donde se nutre de varias pelis de Chuck Norris. Y es una maravilla. Está editado, el trabajo de sonido es impresionante. Es que además es el momento como más dramático de la peli, porque es cuando se mata en Vértigo, cuando muere la primera Kim Novak, digamos. Entonces es como que es como esa parte de intentar rumiar el dolor. Y entonces, claro, en vez de James Stewart es Chuck Norris. Y son de película de Chuck Norris con su careto de Chuck Norris, que queda de puta madre, porque parece que de verdad está sufriendo, y es gracias al montaje. Es una cosa alucinante. El efecto Kuleshov ¿no? Que se dice sí. Tan famoso desde Hitchcock, ¿no? Entonces es alucinante. De hecho, la película no deja de ser un efecto Kuleshov llevado al extremo. O sea, es decir, que en ese sentido creo que la broma también está ahí en cierta medida. Pero lo bueno de Maddin es que no hace una broma, es que el tipo está haciendo una propuesta artística determinada. Entonces, pero más o menos, Fernando, ¿te ha parecido interesante alguna de esas cosillas? Sí, me parece muy interesante. Mira, hasta nos ha dado tiempo a hacer promoción de Filming al final. Joder, hombre, faltaría más. Es que Filming, donde más películas puedes encontrar raras. Mira, hablando de películas, esta la comentamos en un VOD, justamente un día que entró alguien aquí al chat a decir que nos estábamos metiendo con La Casa de Papel y nos estaba insultando y tal, y nos empezó a insultar. Y pues sí, no me acuerdo yo de eso. Bueno, porque fue un poco chorra el tío, de plan de ¿qué pasa? Que estas son películas de ver un pájaro muerto y que eso significa algo. Y era como, no sé qué entendía muy bien por arte de ensayo esta persona. Y creo que confunde esta idea que de película sueca, ¿no? De película sueca tipo Bergman, que además Bergman es súper divertido, por otra parte. Entre comillas lo de súper divertido, pero El Séptimo Sello es muy profunda, muy existencial, pero están haciendo bromas todo el rato, por ejemplo. Sí. Entonces, pero la del arca rusa, ¿no? Que esa que me flipó mucho. Esa película es acojonante, o sea, es una cosa loquísima, un plano secuencia de 2 horas creo que dura la película. Sí, 2 horas y con 300 actores, una cosa pero loquísima, una historia de la Rusia antes de la caída de los zares, una cosa muy
Muy guay, muy guy. Pues no sé si quieres que miremos a ver por dónde va la charla de nuestra... Sí, vamos a ver congreso. Vamos a ver qué está pasando en el Virtual World Congress of Dermoscopy. Vamos a To ver. give better patient care. Sí, están, Lecture ¿no? all over the Ahí world. están, tío, Collaborate todavía. with others who have become dear and close friends. So yes, I love dermoscopy. What dermoscopy has done for me. I love. Está dando gracias. Joder, la verdad. Bueno. O sea, está dando la gracia a la Dermoscopia porque ha hecho mucho por él. Luego dicen de que esta gente no sienten los colores, que enseguida se cambian de no sé qué. Argenciano va a tope con lo suyo y... No. Va a tope. No sé. Pues nada. Bueno. Vamos a ir acabando hoy. San Culebrillas dice que ¿cómo se llama el qué? ¿Cómo se llama el qué? El arca rusa. La peli El Arca Rusa, Guy Madin. ¿Cuál de ellos? No sé. El arca rusa. No, pero ese Juan López que dice. A ver, ¿cuál? Sí, pero yo creo que se refería a... Sí, El Arca Rusa. El arca rusa. Sí. Vale. Sí. Tengo que ver alguna más suya. Lo que pasa es que me parece. No sé si había alguna más en film, no me acuerdo. El director joder, me los nombres rusos. Sokurov, ¿no? Sokurov, sí. Bueno, pues vamos a terminar hoy. Estaba esperando a que dieran las 12 porque luego nos cuentan, aunque hemos tenido poca gente, tampoco va a contarlo mucho, ¿no? Así que vamos a ir despidiéndonos ya hoy, si quieres, ¿no? Puedes ir diciendo las cosas más en Puedo ir más despacio para que se vaya más gente todo. Bueno, pues hoy sí que hemos traído la noche temática aquí a Twitch, ¿no? O sea, con la gente, todo el mundo viendo de Dermoscopia y nosotros hablando de esto, macho. Pues no va a estar hablando de Dermoscopia. La Dermoscopia es una montaña rusa. Joder, de emociones, ¿eh? Yo mañana voy a esto. Mira lo que tengo aquí en el careto, tío. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Sí, señor. Tú también, a ti también, Fernando, y a nuestros oyentes, si estés en iVoox, nuestros visionarios, que no videntes, nuestros videntes de Twitch y los demás canales que nos estéis siguiendo. El grano se merece una peli, dices, una peli de Sokurov. Una peli de Sokurov. En plano secuencia. Plano secuencia de... Joder, pues cuando se hinchó, eso sí que era bioarte. Madre mía. Pues no le tengas tanta envidia a Esparza y a Mestizo, hombre. Me lo voy a decir mañana que me ponga aquí una oreja. Una nariz, aquí otra nariz. Bueno, mira, con la tontería ya son las 12, así que nos despedimos. Venga, pues nos vemos la semana que viene, amigos. Un abrazo a todos, todas. Un abrazo. Portaos bien. Sed buenos. Comed mucho. Haced mucho bioarte.